emocionantes, conmovedoras, impresionantes y muy necesarias, sobre todo de que el mundo las conozca, puedan tener como más alcance tal vez. Tal vez si incorporamos algunos elementos narrativos, podemos hacer que esas historias lleguen a nuevas audiencias y que puedan generar la conversación que como periodistas queremos que nuestras historias generen. Así que el chat va a estar abierto, yo voy a estar ahí chusmeando todo lo que ustedes están escribiendo todo el tiempo. Conversen por ahí, si algo de lo que yo les digo no les parece, pueden ponerlo también tipo, no me parece. Si algo les gusta, si tienen algún comentario, alguna recomendación, el chat está para eso, porque ustedes saben que en Chicas sabemos que todo es colaborativo y que esto lo estamos construyendo entre todos, así que ese espacio es para ustedes también. Bueno, empezamos. A ver. Me cuentan si están viendo mi pantalla. Ah, y esto, ¿alguna de las chicas, si hay alguna pregunta que, ¿saben qué puedo hacer? Puedo probar de conectarme también desde acá. Me dan un segundito, así puedo ir leyendo lo que ustedes van diciendo en vivo, si les parece. Un segundo. Ahí vemos la pantalla, Nati. Dale. Un segundo, me sumo desde acá también. A ver. Se me deja ver el chat. No funciona. No me deja ver el chat. Bueno, si hay algo, te avisamos o siéntanse todos libres de abrir el micrófono y comentar, dale. Eso, perfecto, buenísimo. Dale. Así que bueno, como les contaron las chicas, este taller se llama Innovar y contar historias en formatos multimedia, y lo que vamos a hacer es usar el storytelling para conectar. ¿Cómo hacer que esas historias que ustedes encontraron puedan conectar con nuevas audiencias? Así que para empezar les quería traer esta frase que habla un poco de cuál es el fin final del storytelling. Y el fin final del storytelling, que creo que es lo que todos los periodistas deberíamos hacer en nuestro trabajo, es conectar los puntos de nuestras comunidades, ¿no? Hacer que alguien se pueda sentir cercano a lo que le pasa a alguien, a otra persona en otra ciudad, en otro lugar, o incluso en la misma ciudad, pero que vive diferentes realidades. Ese debería ser como el fin final de nuestras historias, según lo que yo considero y según lo que también este periodista Scott Rensberg considera. Yo creo que nuestra tarea como periodistas es como ordenarle el mundo a la audiencia. No sé si ustedes están como de acuerdo con eso o no, pero me gusta pensar en que nosotros tenemos como esta tarea de, en este mundo de sobreinformación, nosotros somos los que podemos agarrar las historias, ordenarlas de una manera que sea atractiva, digerible y que le ordene toda esa información que el mundo le bota a las personas todos los días por los medios de comunicación, por las pantallas, a través de sus familiares, y construirles como pequeñas historias que les expliquen algo del mundo, algo de cómo funciona, algo de la realidad. El storytelling también es poderle contar a alguien algo que no sabe de una manera que todavía no lo ha visto. Yo vi que en varias de sus historias hay historias que ya han sido contadas y ustedes tienen el desafío de contarlas de una manera diferente. Entonces, cuando decimos que es algo que no saben, creo que esa es la parte más divertida que tenemos como periodistas, y es encontrar como nuevas perspectivas dentro de esa misma historia, por ejemplo, en el caso de que ya haya sido contada, en el caso de por ejemplo, un femicidio o un transfemicidio que de repente copó toda la agenda mediática. Bueno, ¿qué podemos encontrar nosotros dentro de esa historia que no se sepa y cómo podemos mostrarla de una manera en la que no se haya visto? Y para eso tenemos que ser como Cameron. Quisiera pensar que ustedes han visto Modern Family. Por favor, díganme que sí, comenten en el chat que ahora los va a leer. Necesitamos más detalles, necesitamos más información, porque en esos detalles y en esa información extra es que está la sustancia de las historias, y esos detalles son los que la audiencia quiere conocer. Si ustedes se lo imaginan, no sé si ustedes recuerdan las historias que nos contaban cuando éramos chiquitos, esas historias fueron las que nos permitieron conocer el mundo, y en pequeños detalles de esas historias, que hoy podríamos decir pequeños detalles del chisme, creo que esas fábulas de la infancia sobreviven hoy todavía nosotros con esta cosa del chisme, como
y esto pues de una manera de comunicación más coloquial, fuera del mundo académico y periodístico, cómo viajan las historias a través de las comunidades, que siempre es como, bueno, cuéntame más, ¿qué pasó con esta persona? ¿Cómo le pasó? ¿Dónde le pasó? ¿Qué estaba haciendo? Todos esos detalles son los que enriquecen las historias y los que nos van a permitir mirar esa misma historia desde un lugar en el que todavía nadie la había mirado. Así que la primera tarea sería que ustedes se pongan a pensar cuáles son los detalles de su historia que todavía no los han contado otros medios, en el caso de que sean historias que ya ocuparon la escena mediática, y en el caso de que no hayan sido contados, cuáles son los detalles que diferencian esas historias de otras historias similares. ¿Quiénes somos los storytellers? Es decir, todos ustedes. Somos guías. A mí me gusta pensar que los periodistas que se toman en serio el storytelling se imaginan a sí mismos como guías, como si le estuviéramos alumbrando en la oscuridad a la audiencia, como si los estuviéramos llevando por un camino. Y ese camino, entre más divertido en el sentido de sorprendente, entre más sorpresas se vaya encontrando nuestra audiencia cuando vamos contando esa historia y más diga como, yo no sabía esto, mira, esta persona me mostró esto que yo todavía no sabía, más impacto vamos a tener, que es como nuestro fin último. Así que una de las cosas que me gustaría que empiecen a pensar es que no solamente vamos a contar historias, sino que en esa guía le vamos a crear una experiencia a la audiencia. Es decir, cómo va a vivir esa persona la historia que le estamos contando. Si hay algo que estoy diciendo que es muy abstracto, también me avisan y yo vuelvo para atrás, ¿les parece? Y esa historia y esa experiencia está vinculada con esto que está volviendo loca a nuestro GIF, que es un poco ecléctico, ¿no? Tiene que estar directamente relacionada con el celular. El celular, el consumo mobile, el momento en el que esperamos que esa persona se cruce con nuestra historia, cómo la va a conocer, cuál es el primer impacto que vamos a tener en esa persona. Entonces, es una experiencia de que la persona se cruza con nuestra historia en el primer momento, cómo la sumergimos en esa historia y cómo la dejamos ir al final con algo que se tiene que llevar de eso que le estamos contando. Este cuadro que hizo el Knight Center me parece espectacular porque hace una diferencia entre lo que son el storytelling y las personas que se dedican a producir noticias. En general, nosotros estamos entrenados es para contar noticias, ¿no? A tal persona le pasó tal cosa, tal día, tal fecha, en tal lugar, ¿no? Entrevistamos fuentes, definimos ángulos, que en general son ángulos como muy directos, pirámide invertida, respetamos los géneros y eso sale como una noticia, ¿no? Pero si nos empezamos a parar del lado del storytelling, la cosa se empieza a poner como con más sustancia y un poco más libre, que creo que es la parte que me motiva muchísimo a mí personalmente, que es empezar a pensar en nuevas narrativas, en poder combinar géneros, que creo que ustedes en la propuesta que hicieron, hay personas que ya consideraron esta mezcla de géneros narrativos, que es súper interesante también porque es un gancho y una sorpresa para la audiencia, y sobre todo empezar a pensar en que estamos contando historias y no noticias. Creo que ese es el enfoque diferente. Nosotros ahí cambiamos el enfoque de lo que pasó a cuáles son las historias que están debajo de eso que pasó. Y eso me llevó a pensar en una nota que había leído hace un tiempo de una persona que hacía parte del equipo de la BBC, que esa nota, después ustedes van a tener acceso a los links de todas las fuentes de esto que estamos conversando. De la BBC, que se preguntó, bueno, entonces, veníamos de acá atrás, ¿no? Entonces, hay gente que cuenta historias y que cuenta noticias, y que dice, esto pasó de esta manera y este fue el resultado, ¿no? Entonces, si la gente no necesariamente quiere noticias, ¿qué pasa cuando quiere las historias, no? ¿Cuál es la diferencia para nosotros en la producción de ese contenido? Entonces empezaron a preguntar entre el 2016 y el 2018, le preguntaron a su audiencia qué era lo que la gente quería de las noticias. ¿Ustedes qué esperan cuando vienen a la BBC? Y el periodismo tradicional nos ha dicho, ustedes tienen que informar, no. Los periodistas informan lo que pasó. Se tiene que decir, esto fue lo que pasó de esta manera, esta es la realidad, hasta luego, ¿no? Y ellos se encontraron con que la gente quería
de las noticias más que información. Y eso es un cambio completamente de la perspectiva de cómo hemos considerado nosotros la producción periodística históricamente. Ellos se encontraron con 6 categorías. Yo acá las resumí en 4, pero realmente son 6. La gente dijo que quería actualidad, es decir, informarse sobre lo que estaba pasando en el mundo, tendencias, que creo que va de la mano con informar, quería educarse, quería inspirarse, quería entretenerse visual o auditivamente, y quería tener perspectiva. Quería que esa noticia le diera un punto de vista o le diera los diferentes puntos de vista sobre un hecho, la realidad, sobre algo de lo que estaba pasando. Y eso lo que hizo, el resultado que tuvo en la BBC es que ellos dicen que cambiaron el foco y empezaron a dejar de pensar en ellos qué querían contar y pasaron el foco a la audiencia y a pensar qué era lo que quería la audiencia encontrar en esos contenidos. Y cuando hicieron este cambio, el resultado en el engagement, en la cantidad de seguidores, fue sustancialmente mayor. Cuéntenme ustedes, cuando se ponen a pensar en sus historias, ¿están considerando estas 4 categorías? A ver. Los leo acá. Si alguien quiere abrir el micrófono también. Algo que a mí me choqueó bastante es el GIF que hablaba mucho de pensar en la plataforma que es el celular, porque recuerdo del último medio en el que estuve, como siempre vemos cómo se diagrama la página web desde la computadora, creyendo que van a ser personas que van a abrir su computadora para informarse, y la diagramamos toda hermosa y bella y acá, y ni siquiera nos pasa por la mente que la mayoría de personas, incluyéndonos, porque yo no abro la computadora para leer medios, lo hago desde el celular, y que no le paramos bola a eso. Entonces creo que eso no lo había tomado en cuenta y que marca bastante. Estás en silencio, Nati. Perdón. Cuando ustedes ya hicieron la búsqueda de su historia, ya han empezado a pensar, por ejemplo, así intuitivamente, en estas 4 categorías, que el contenido que el resultado final cumpla, por ejemplo, con informar, educar, inspirar y entretener. Inspirar, voy a hacer una acá, perdón, antes de que la persona que iba a hablar hable. Inspirar tiene que, no necesariamente, yo sé que ustedes van a trabajar con historias muy fuertes, con crímenes de odio y con historias que no son necesariamente inspiradoras, de hecho todo lo contrario, pero una de las cosas que en Chicas Poderosas, por ejemplo, nos enfocamos en hacer, ahora que vamos a hablar de una investigación más adelante que hicimos acá en Argentina, era pensar cómo esa historia, que son trágicas y difíciles, podrían ser diferentes. Dejar planteado en algún momento de nuestra historia cómo eso hubiera podido ser diferente. Si hubiera cambiado qué, cómo esa realidad hubiera cambiado. Y eso es un factor inspirador. Inspiración no quiere decir que vamos a generar un perfil inspirador, sino que hay algo dentro de la historia que genera esperanza, que dices, ok, esto podría cambiar de tal manera. Y cuando hablamos de entretener, no significa como ser divertidos y que sea como una explosión de felicidad, sino que entretenga en el sentido visual y auditivo, es decir, que la persona que la está escuchando pueda hacer un seguimiento, que esa historia esté narrativamente bien construida o que visualmente sea linda. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Ahora sí escucho a la persona que iba a hablar, disculpen. ¿Quién era por ahí? Bueno, creo que le dio un poquito o se fue a tomar café de pronto, mejor. Si alguien vuelve, me avisa y seguimos. Así que bueno, estas 4 categorías, estaría súper interesante que se las anoten y piensen cómo podrían cumplirlas. Obviamente, hay una que de repente tiene más prioridad dentro de lo que estamos haciendo, pero sería como una fórmula ganadora si la quisiéramos hacer, sabiendo que no hay fórmulas ganadoras, ¿no? Así que, bueno. Entonces, como para resumir lo que estuvimos hablando antes, esto significa que para poder contar estas historias pensando desde la perspectiva del storytelling y de las audiencias, nosotros pasamos de contestar las 5 preguntas: qué pasó, dónde, cuándo, cómo y por qué, y empezamos a pensarnos a nosotros como
guías dentro de una historia, que ya vamos a ver cómo podemos ser unos guías interesantes y atractivos, a humanizar los datos, a contar las historias detrás de esos datos, entender que el periodismo es servicio, y eso está vinculado con lo de educación, mostrar una mirada del mundo, es decir, entender que hay que tener un punto de vista en esa narración, y crear una narrativa propia y fresca que, por lo que estuve viendo de sus trabajos y de su experiencia, ustedes ya tienen un camino recorrido en eso, y es muy interesante que ustedes puedan plasmar eso después en el producto final. Es decir, que la persona que lo vea diga, esto no es como algo que he visto antes, esto se diferencia, se desmarca en X y X detalles. Así que bueno, acá la primera pregunta. ¿Ustedes qué piensan cuando les digo innovar? Yo sé que es horrible que hagan preguntas en las calls, perdón. A mí me pone muy nerviosa cuando me hacen preguntas en las videollamadas. No tienen que hablar, pueden mandarlas al chat si no quieren conversar. Pero, o bueno, ¿qué les han dicho que es innovar? ¿Qué nos han dicho históricamente que es innovar? A mí siempre me han dicho como hacer las cosas de una manera diferente. Eso me lo han dicho mucho, hacer las cosas de una manera diferente. ¿Ustedes qué me les han dicho? ¿También les han dicho eso? Yo creo que innovar sí pudiera ser como hacerlo desde tu perspectiva, que era lo que decías antes de que es contar desde donde tú ves el mundo, porque quizás siempre vamos a innovar si confiamos bastante en nuestra propia perspectiva, que ya de por sí es única, y no tener miedo de mezclar quizás medios, tipos de reportaje, disciplinas, mezclar antropología con datos, con cosas así, como no tenerle miedo a la mezcla y a nuestras propias ideas. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Ser homogéneos y ser como todos iguales es lo peor que nos puede pasar. Una cosa que decíamos en el taller de Colombia es que, y que estuve también viendo, que ustedes van a tener reportajes en lugares locales que no necesariamente son como la capital del país. Ese pertenecer a otra cultura es súper valioso, es decir, narrar desde esa cultura, no querer narrar desde una cultura como generalista, sino poder hablar desde lo que es uno, ya es una manera diferente de contar las historias, ¿no? Porque lo que piensa una persona que vive, por ejemplo, en el campo, no es igual a lo que vive una persona que vive en la ciudad. Acá dice, crear algo nuevo de manera creativa, verlo desde un punto de vista distinto, aunque innovación se relaciona mucho con la tecnología. Esto es verdad, y por eso mucho de lo que ustedes van a hacer está en versión digital, pero vi que algunas personas quieren hacer también versiones físicas de sus trabajos. Pero es verdad que hay que pensar en digital, sobre todo porque lo hermoso de lo digital es que el alcance al que puedes llegar es impensado. Tipo, de repente puede haber una persona al otro lado del mundo leyéndote, y es como, es muy loco, como que nacimos en una generación digital que no se da cuenta de lo lindo que es eso. Así que bueno, vamos, les voy a contar para mí qué es innovar. Para mí innovar, que puedo estar equivocada, como les dije, es hacer las preguntas correctas. Porque la única manera de crear algo nuevo es si nos preguntamos realmente cosas nuevas sobre ese fenómeno que estamos tratando de retratar. Y a mí me parece que esto es un desafío súper difícil, porque cuando uno se aproxima a un tema, uno ya tiene como un montón de preconceptos sobre cómo es ese tema. Y uno dice, ay, esto es súper interesante, contemos X cosa. Y uno como que le cae al tema y a la persona ya con todo lo que uno cree que de lo que debería tratar esa nota, ¿no? Entonces, yo les propondría que ustedes ya tienen un formato pensado, por lo que vi en sus formularios, pero les propondría que hagan una pausa y se hagan estas preguntas, que yo creo que es una buena manera de empezar a pensar cómo podemos innovar. La primera sería, ¿por qué elegimos contar esta historia? Es decir, ¿cuál es el valor que tiene esta historia para nosotros? ¿En qué se diferencia de otras, no? ¿Qué la hace única? ¿Por qué esta y por qué no la de otro chico al que le pasó lo mismo? Esa respuesta puede ser, por ejemplo, porque me quedé cerca, porque es la única que conseguí. Puede ser desde algo súper como real hasta una cosa muy extraordinaria. Después, ¿para qué? Tipo, ¿yo qué quiero que pase con esta historia? ¿Qué me gustaría que pase? Me gustaría tener impacto en tal comunidad, me gustaría que personas que no saben sobre este tema se familiaricen, me gustaría
que tal dependencia o que tal alcaldía tenga conocimiento y se tenga X reforma jurídica. ¿Quién quiero que lo vea? Que de este tema ahora vamos a hablar más adelante también, y es quién es esa audiencia. Son personas que ya están familiarizadas con este tema, es decir, le voy a hablar, por ejemplo, a personas de la comunidad trans, que ya saben lo que está pasando o que están familiarizadas, o quiero que esto le llegue a alguien que incluso podría estar en contra, por ejemplo, de la identidad de género. Porque eso les va a cambiar el punto de vista desde el que ustedes se paran para contar esa historia. Esta me encanta. ¿Cuáles son los estereotipos que hay sobre este tema? Acá van a tener una lista, y sobre todo con el tipo de historias que ustedes eligieron contar. ¿Cuáles son los estereotipos? Por ejemplo, leí que hay una chica, una mujer que fue asesinada, que la habían vinculado con un tema de prostitución. Bueno, ¿cuáles son los estereotipos que hay sobre esa cultura? ¿Por qué son importantes los estereotipos? Porque son necesarios los estereotipos para aprender del mundo. Los estereotipos son una manera en la que nosotros tenemos como de apropiarnos de la realidad de una manera más fácil. Los colombianos son así, los ecuatorianos son así, los argentinos son de X manera. Puede ser que no sean de esa manera, de hecho, con seguridad no lo son, pero son una manera en la que encontramos para explicar algo del mundo. Y en general, cuando identificamos un estereotipo y podemos desarmar ese estereotipo, desarmárselo a la persona que ha creído toda la vida que A va con A y B va con B, y tú le dices, no, es que mira, que es que A no va con A, sino que está esta pequeña joyita que usted no estaba viendo. Esas son las historias que realmente tienen impacto, las que te muestran una nueva mirada sobre algo que tú habías creído toda la vida que era de esa forma. Después, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Esto es muy importante porque nosotros como periodistas en general estamos más informados que la media de las personas porque estamos más expuestos permanentemente a noticias, a gente del medio, somos como súper endogámicos, nos seguimos todos entre todos, sabemos qué les está pasando y creemos que la audiencia tiene ese mismo nivel de conocimiento. Y a mí una cosa que me genera mucho estrés es leer un texto en el que un texto o ver un video en el que dan por sentado que yo sé cosas. Porque es como, digo, yo no sé esto. El otro día estaba viendo a un youtuber, les voy a dar un ejemplo de esta semana literalmente. Estaba viendo un youtuber que tal vez ustedes conocen, a ver, lo leo, se llama Jaime Altozano. ¿Alguien lo sigue? Es un español que habla de música. Yo lo sé. Bueno, es todo lo que está viendo. Yo no sé nada de música, pero él me encanta. Entonces cada tanto lo veo. Y estaba explicando algo sobre Mozart y una trampa, como una teoría que había sobre él y sus trabajos, y bueno, todo está buenísimo, busquen. Jaime Altozano, Mozart. Y empezando el video, tiró como una sigla que era BP, no sé qué algo, y yo no entendí qué era la sigla. Y él siguió adelante y usó esa sigla durante todo el video. Y yo me quedé por fuera, tipo, me tuve que parar a ir a buscar la sigla para volver a verlo. Yo decía, pero, tipo, ¿por qué no me explicó? ¿Por qué me dejó por fuera del código? ¿Por qué dio por sentado que yo sabía eso? Después explicó un montón de cosas que estaban buenas, pero hay cosas que son muy básicas que no podemos dar por sentadas y que cuando se las explicamos a la audiencia ama, tipo, porque si él me hubiera explicado qué significaba esa sigla, tipo BPM, no sé qué, ya yo me voy sabiendo qué es eso. Y cuando uno se va de una historia sabiendo algo nuevo, es como, digo, te amo, digo, ¿quién es este periodista o esta periodista? Lo sigo ya. Es muy valioso y la gente realmente responde muy bien a eso. Así que busquen cuáles son las preguntas más frecuentes. Hagan una lista de qué se ha dicho sobre el tema. Esta parte es un poquito aburrida y larga, pero es muy importante que ustedes hagan como un resumen del estado de situación de su tema, tipo, tal nota ya se hizo, lo abordaron de tal manera, esto fue lo que se dijo, esto fue lo que no se dijo, vean cuánto impacto tuvo esa nota, tipo si le fue bien, o ese video, tantas reproducciones, qué comentarios hay en esos videos, la gente de qué se queja, por ejemplo. Sobre todo en crímenes de odio, en los comentarios de redes, es un horror, tipo, ahí la gente se prende fuego. Entonces, ir a esos comentarios y ver cuáles son los temas de conversación son elementos que ustedes van a tener para después poder ir a responder esas preguntas o a desarmar esos estereotipos.
y que no se ha dicho sobre el tema, pero eso solamente lo van a poder hacer si hicieron el primer paso. Entonces, ustedes una vez hagan como ese resumen, ahora sí ustedes pueden decir, listo, ¿cómo lo vamos a decir de una forma diferente? ¿Qué es lo que vamos a aportar nosotros? Y ya con esa respuesta vamos a empezar a armar nuestro paquete. Y para armar nuestro paquete, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este storytelling el storytelling es más viejo que nosotros. Tipo, contar historias es más viejo que todos nosotros. Nació más o menos de la cultura. Versus el storytelling digital, ¿no? El storytelling tradicional es esto de inicio, nudo, desenlace, que es esta fórmula aristotélica que nos ha servido históricamente para pasar historias de una generación a otra, que la han usado en la literatura hasta el cansancio y que todavía hoy se usa mucho en los medios, que es como pasó esto es lo más importante y esto es lo menos importante, ¿no? Pero eso en digital, como hablaban ustedes muy bien ahora, es casi como desaprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces el storytelling digital tiene una única regla, diría yo, que es la inamovible, que es la regla de los 3 segundos. Si ustedes tienen que pensar en cuál va a ser el impacto que ustedes van a tener inicial en su audiencia, cómo la van a enganchar. Y hay diferentes tipos de gancho. Puede ser una imagen visual, puede ser un sonido, en el caso de los podcasts, que sea raro, que me genere como incógnita. En el caso de los podcasts, el título es un gancho en sí mismo. ¿Y cuál va a ser esa perla que ustedes van a encontrar dentro de su historia y que se van a llevar para el inicio? Cuéntenme ustedes esto del gancho, se les voy a poner un ejemplo. ¿Tienen por ahí su celular? Entren a Instagram. ¿Cuántas de las cosas que uno scrollea en Instagram, cuántas de las que vieron hoy, leyeron, tipo, pararon a leer en profundidad? Pueden decir que ninguna o que 20, no sé cuántas leyeron hoy. Yo les voy a decir, solamente llegué a leer. Yo vi un meme de BN que ocupó este meme que te usa como que te pone el porcentaje que no sé, digamos, como estudiosa y el resto dice súper fiestera de Camila, y habían cogido la foto de Lenin Moreno y habían puesto como que todo lo que él hizo mal en su gobierno y al final lo que él dijo en este último congreso de que desearía tener un mejor pueblo. Y entonces eso me quedé a leer y lo compartí. Me pareció fabuloso. Estás de nuevo en mute. Les prometo que esto no pasa más. Porque te hizo una conexión, tipo, en esa simplicidad del meme, que el meme es todo lo que está bien en internet, tipo, cómo vivía la gente antes del meme. Eran unas vidas re tristes, como no me puedo imaginar una vida sin memes. Te hizo una conexión que tú dijiste, tipo, claro, me mostró algo que estaba ahí, muy bueno. Te mostró algo que estaba ahí a tus ojos, pero de una manera diferente. Te lo sintetizó y tú dijiste, digo, claro, es perfecto. Entonces, la competencia, el digital es hermoso porque podemos llegar a cualquier parte del mundo, pero la competencia es salvaje, digo, es muy difícil, somos muchos publicando. Y en redes estamos compitiendo, es decir, más allá de que ustedes van a publicar cosas que van a ir a plataformas de podcast o van a estar publicadas en medios, la gente va a llegar a ese contenido a través de las redes sociales. Entonces hay que pensar cuál va a ser ese gancho que ustedes van a crear para que la gente vaya a su contenido, para que consuma ese contenido. Ahora vamos a hablar un poquito de esas estrategias. Pero ténganlo en mente porque es lo más importante a la hora de traer gente a esas historias que ustedes tienen. Así que no hay reglas de orden lineal ni causal. Ustedes después tienen un gancho y todo lo que venga después ustedes pueden ordenarlo como quieran, de una manera estratégica, pensando cuáles son las partes más importantes de esta historia y cómo las voy a empezar a dosificar. Y lo único que sí tenemos que hacer como periodistas, pero esto no hace parte del storytelling, sino del oficio, es respetar los hechos y que sí sea claro y entretenido. Acá uno de los aprendizajes más grandes del storytelling digital es que tiene que ser claro. Digo, hay que dejar de lado todo lo que es el lenguaje académico, que eso es un desafío que tenemos todas las personas que de la vida, desde el colegio, que usamos palabras rebuscadas. ¿Cuántos de ustedes no han estado buscando sinónimos de palabras
para cambiar en sus textos y que se vean más lindos porque se nos ocurren siempre las mismas palabras. Bueno, acá eso vale, tipo, no repetir las palabras, pero sí que entre más lenguaje coloquial y más cercano se sienta, más van a conectar con la audiencia. Un paper técnico casi que no lo leen ni los técnicos, tipo, uno a duras penas lee de la facultad por obligación para poderse graduar. Esto es crear vínculos con la audiencia, el storytelling es conectar con la audiencia. Y para conectar con la audiencia hay que hablar el lenguaje de la audiencia, ¿no? Porque lo que buscamos, como decíamos al principio, es impacto. Lo peor que nos puede pasar es que a la gente no le importe nada lo que hicimos, que le pase por encima. Ese escroleo es como una puñalada al alma. No, tipo, si a alguien le pasa así por encima a nuestra nota, es como, pero ¿por qué si yo tardé como 15 días haciendo esto? Usted le está pasando por encima. Bueno, nuestra tarea es que no se vayan. Y para eso les quería contar sobre algo que se llama la regla de las 3 Cs, que es una manera de generar conexión con las audiencias, que es empatía, emoción y entretenimiento. Yo lo que hice fue hacer como una descripción más concreta de a qué me refiero con cada una de estas palabras, por lo que hablábamos ahora, que emoción suena como fuerte cuando estamos hablando de crímenes de odio y entretenimiento todavía más. Entonces, empatía sería esa capacidad primero de ponerse en el lugar del otro para acceder a su humanidad, a sus pensamientos, a sus creencias, y que es la empatía la que habilita el diálogo, ¿no? Cuando yo solamente puedo crear esos vínculos cuando me puedo poner en el lugar del otro, ¿no? Cuando no estoy odiándolo, no estoy como rechazando. Después emoción, que esta emoción no solamente es felicidad, tristeza, o como emoción de emocionarme como positivamente, sino que hay un rango grande de lo que sería la emoción. La indignación, la solidaridad, la sorpresa, la admiración, la nostalgia. Y es importante que ustedes definan en sus historias cuál va a ser esa emoción principal que ustedes quieren que transmita. Entre más difusa sea, más difuso también va a ser para la audiencia conectar. Entonces, si ustedes en su plan, ¿qué están haciendo ahora que se van a ir ya al campo? Dicen, bueno, investigamos esto. ¿Cuál es la emoción principal que atraviesa esta historia? Bueno, tal vez es la esperanza, o tal vez es la indignación, o tal vez es la tristeza, y que definan y que empiecen a marcar como su trayecto en función de esa emoción. Pueden ser 2 también, pero sí está bueno que una sea la principal. Y después entretenimiento, que es como hablábamos antes, que es como apreciación del arte visual y auditivo, que ustedes sé que tienen un montón de experiencia en eso también. Y ese entretenimiento en el sentido del artístico es también una manera de enganchar, ¿no? A veces ahora alguien decía que vio el de Pictoline. ¿Quién puede pasarle por encima algo de Pictoline? Tipo, el que le pase por encima algo de Pictoline no tiene corazón. Tipo, no puedes no verlo, es como, lo ves ya, tipo, por favor, ¿qué es? Así que ellos entendieron todo esto que estamos hablando, ellos como que dicen como, sí, tranquilos, son el meme de a quién vienes a explicarle. Así que bueno, entonces hablamos del storytelling digital, hablamos de la regla de las 3 Cs y hablamos del arco tradicional, que es el que hablábamos ahora de inicio, nudo, con lo más importante supuestamente, y el desenlace. Pero la audiencia digital no la captura nadie en un inicio así de bajo, no. Porque la audiencia digital además es más exigente, como está todo el tiempo estimulada por tantas cosas al mismo tiempo y tan lindas también, y estamos con los famosos y las celebrities y la familia y el novio y la novia, y bueno, estamos compitiendo con eso. El gancho es todo, ¿no? Acabamos de hablar de eso. Y la estructura narrativa que sugieren para cualquiera que sea el formato es una estructura de arco emergente, que quiere decir que ustedes, la tarea que tienen es identificar los puntos altos de su historia, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, este punto acá, esto es súper importante. Esta conversación que tuvo con su papá es el otro gancho. Esto que le dijo el funcionario público es el otro gancho. Y esta cifra, estos son como mis 5 puntos clave. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es pensar cómo los vamos a distribuir estratégicamente para que no estén ni todos juntos al inicio ni todos juntos al final, sino que haya uno al inicio, que crezca también, que después ustedes cuentan las partes como más coloquiales de la historia o más como bajas de la historia, y después lanzan otro de esos ganchos
y vuelve y sí, desarrollan, y después hay otro gancho, y eso hace que la persona mantenga la atención en la historia a través de todo lo que les queramos contar. La siguiente recomendación, que esto lo traje justamente por la temática del taller, para el storytelling, es una de las recomendaciones que hace la Fundación Gabo en un texto que hizo hace un par de años que se llama Cómo combatir los discursos de odio, lecciones sobre el mundo LGBTI, que habla de romper la burbuja. Y romper la burbuja se refiere a justamente cómo podemos permear nuevas audiencias que sabemos que están en contra de esto que queremos comunicar. Entonces, tal vez una de las tareas que ustedes se pueden poner es pensar cómo podría hacer yo para que esto no se lea solamente en entornos, por ejemplo, feministas o entornos progresistas, sino qué de esta historia podría generar empatía dentro de un entorno adverso, por ejemplo. Entendiendo pues que uno de nuestros objetivos es que el mundo deje de ser menos un lugar horrible y que podamos generar conversaciones y que podamos hacerle ver a nuevas personas esto. No que nos lea la misma gente que ya sabemos que piensa lo mismo que nosotros y que reforcemos entre nuestro mismo mundo las historias, no. ¿Cómo puedo hacer que alguien que piensa radicalmente diferente conozca un detalle de esta historia? ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de quién quiero que me lea? Bueno, y de los estereotipos que va a tener esa persona. Entonces ahí ustedes pueden ir armando como el paquetito, ¿no? Y esta parte me encanta. Acá ya vamos como un poco a otro capítulo, que me divierte mucho porque es como salirnos de nuestro entorno del periodismo serio, ¿no? De la realidad. Porque a mí me parece que nosotros tenemos mucho que aprender de la ficción. Acá ustedes ven series y películas, cuéntenme. ¿Por dónde ven series y películas? ¿Por Netflix, por Amazon? ¿Son más de ver la tele? ¿Qué les gusta? Todo pirata, dice acá. También se vale. Disney y Netflix. Y uno se ve temporadas enteras, ¿no? Tipo, esta serie tiene 4 temporadas de 20 capítulos. Y uno ahí, tipo, salta y está durante 2 meses viendo todas las temporadas, ¿no? Entonces yo creo que Netflix acá, WandaVision. Yo creo que nosotros como periodistas tenemos un montón para aprender de la ficción, de cómo ellos construyen estos arcos narrativos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace muy bien la ficción es definir al protagonista y preguntarse qué hace especial a esta persona. Todos estamos en las historias que nos gustan, desde Grey's Anatomy hasta WandaVision, porque nos enamoramos de los personajes, de los protagonistas. Entonces, ustedes en sus historias definan qué es lo que hace a su personaje diferente realmente de otras personas que han atravesado ese mismo conflicto, por ejemplo. ¿Cuál es el conflicto interno que esa persona ha tenido? ¿Cuál es el conflicto externo? Por ejemplo, puede ser que el externo sea la violencia que ha recibido, el bullying del mundo. Ese es el externo, ¿no? Con qué lidia esa persona afuera. Y el interno puede ser que cómo vive esa persona su sexualidad. Entonces, cómo ese protagonista se va haciendo más complejo en función de cómo vamos haciéndolo más específico. Después el tema, que en esto es increíble, pero fallamos un montón, que es poder entender de qué se trata nuestra historia realmente, es decir, cuál es el tema que subyace a esta historia y que no necesariamente lo decimos explícitamente. ¿Ustedes tienen una idea, por ejemplo, de qué se tratan sus historias? ¿Alguien me quiere contar de qué se tratan sus historias? A ver, y les escucho por acá, mientras tomo agüita. ¿Me pueden contar, tipo, el nombre de su historia? Nuestra historia es sobre, por ejemplo, hay un equipo que tiene un tema con centros de deshomosexualización, que me parece que es como una locura. ¿Hay alguien de ese equipo? Yo soy de otro equipo. Nosotras. Actitud. No nos vamos a quedar así tanto tiempo. Ok, ¿cuál de los dos quiere hablar primero? Actitud, si quieres, me cuentas cuál es el tema de tu historia. Hola, aquí está hablando como Ortiga de Actitud. El tema de nuestra historia es comparar como
las violaciones correctivas que se dan en clínicas de deshomosexualización con las violaciones que también que se dan por fuera de las clínicas de deshomosexualización a mujeres lesbianas como prácticas correctivas y haciendo como referencia a comparar, ¿no? Que lo que pasa en las clínicas es un reflejo de la sociedad, igual sigue pasando, no es que solo pasa en ese hemisferio. Ok, y tienes una protagonista. Queremos contar con 3 testimonios de 3 mujeres lesbianas que han sufrido violencia sexual. Ok, entonces, por ejemplo, yo voy a hablar desde la ignorancia de no saber la profundidad de las historias, porque todavía no tengo el gusto de poder saber como en profundidad de qué se tratan, y las voy a leer cuando ustedes las publiquen todas, pero podría decir, por ejemplo, que el tema que subyace a esa historia grande, que sería, por ejemplo, centros de deshomosexualización, voy a fantasear, ¿no? Puede ser o no puede ser. Podría ser cómo los entornos familiares son hostiles, por ejemplo, cómo ese tipo de historias surgen a partir de centros de familias hostiles, como que ese tipo de violencia no viene de afuera, sino que viene desde adentro, por ejemplo. Entonces ahí ya pasamos de un tema general a una cosa más específica que subyace solo dentro de tu historia. Cuéntame si es clara esa parte. Hola, soy Rata. Quisiera como acotar a lo que dices, porque nosotros estábamos teniendo como más bien la hipótesis con respecto a las lecturas que hemos hecho y tales, de que eh, las violaciones hacia mujeres lesbianas, así como también los femicidios y los feminicidios, se utilizan como un castigo del tipo patriarcal. Por eso, generalmente, cuando una mujer es asesinada por su entorno, digamos, íntimo, dejan los cuerpos en sitios públicos. Entonces es una forma de castigo, como lo diría esta teoría, que se me acaba de ir el nombre. Se me acaba de ir el nombre, pero bueno. Entonces, esta teórica pues menciona que es como un castigo que se hace, y nosotras estamos, Rita Segato, y nosotras estamos como pensando la violación en las clínicas de deshomosexualización, como también las violaciones que se hacen a las mujeres lesbianas de su círculo íntimo, como una forma de castigo hacia el no respeto de la heteronorma. Perfecto. Es decir, lo importante es detectar, yo dije cualquier cosa sin conocer la historia. Lo importante es que ustedes detecten cuál es el tema que subyace y que vean si esa teoría que ustedes tienen, ustedes pueden ir con una teoría y ver si efectivamente se cumple, o ustedes pueden descubrir ese tema a partir de la investigación sin ir con una teoría previa como la que ustedes tienen. Pero identificar ese tema es lo que les va a permitir a ustedes construir la historia del protagonista a lo largo de ese tema, es decir, cómo ese tema va a impactar, resuena durante toda la historia, es decir, tiene que ver con el protagonista, tiene que ver con la gente con la que se vincula el protagonista, con el origen de esa situación global que sería los centros de deshomosexualización, pero es muy importante que lo identifiquen. No, el tema no es la trama general, eso es muy importante, digo, hay una trama que es, por ejemplo, lo que pasó no es el tema. Por ejemplo, en el de el subregistro de femicidios y transfemicidios. Eso es como la caparazón grande de afuera. Ese es el fenómeno que pasa. Entonces, ustedes tienen que identificar cuáles son los temas que hay dentro de ese fenómeno, ¿no? Y después de eso, diferenciarlo de la trama, que es lo que le pasa al protagonista, que es lo que ustedes van a ir contando, la experiencia que el protagonista tiene. Disculpa, ¿Sí? una pregunta. Por ejemplo, en nuestro caso, el tema podría ser el castigo, o podría ser la violación en sí, o puede haber como que diferentes temas confluyendo, digamos, en una misma historia. Por ejemplo, en el caso de ustedes como les digo, no sé cuál es la historia exactamente, pero podría ser, por ejemplo,
el castigo, tipo, como en general los temas están como vinculados con grandes temas de la cultura, ¿no? Entonces, los castigos hacia las mujeres, ¿sí? Hay un tema general que es centros de homosexualización, y el tema que subyace es los castigos históricos que han sometido a las mujeres. Entonces, a partir de ahí es que van construyendo todo para afuera, pero sin el tema van a correr el riesgo de describir solamente el fenómeno, tipo a esta persona le pasa tal cosa, pero cuando encuentran el tema, tiene una capa de profundidad que les va a permitir hacer diferente su historia. Ya, gracias. No, por favor. Y después el tono, que es de lo que hablamos ahora, un poco vinculado con la emoción. Es combativo, es pedagógico, es inspirador, es de asombro, ustedes se van asombrando también mientras lo van narrando, o ustedes es como que lo ven desde afuera como análisis. Eso está también muy importante que lo puedan definir desde el inicio. Y como les decía, de su protagonista deberían poderse preguntar, ¿qué hace única a esta persona? ¿Cómo se sale del estereotipo? ¿Cómo la describirías? ¿Y cómo queremos que la gente recuerde a esa persona? Pueden hacer una lista. Esta persona, queremos que la recuerden así, luchadora, diferente por tal tema, sometida a tal cosa. Y como les decía ahora, a nosotros en Chicas nos gusta pensar que podemos dejar como planteadas posibles soluciones, es decir, cómo esta historia hubiera sido diferente y que la gente pueda sentir que puede hacer algo para ayudar. Tipo, yo después de leer esta historia no quedo como el mundo es un lugar horrible, que lo es, sino qué podría yo hacer respecto a esto. Esto yo entiendo que es muy difícil de encontrar, pero tal vez pueden ustedes en su búsqueda detectar algo que le puedan dar a la audiencia para hacer después de para hacer, no necesariamente, pero que les quede planteada como si ustedes quisieran hacer algo, esto podría. Lo que hablábamos ahora de crear para celular, prueben todo en celular, usen recursos nativos de las aplicaciones si es posible. Estaría buenísimo que piensen más allá de si van a hacer podcast, por ejemplo, que piensen cómo se verían unas stories para vender ese podcast. ¿Cómo hacemos que la gente de las redes de Chicas o de las redes de X Medio derive a escuchar ese podcast en otra plataforma? Prueben todo en celular, siempre. Imagínense que ustedes son los consumidores de esta historia. Y acá ya vamos llegando a esta parte de la parte como más técnica, y es que Steven Pinker dice que nosotros no recordamos con las palabras, sino que recordamos el sentido. Y el mundo está lleno de un contenido semántico, de símbolos, de cosas que ya la cultura nos ha dicho que están vinculados entre sí de alguna manera. Para eso les voy a mostrar este ejemplo acá del New York Times, que va a ser, hizo una investigación sobre los efectos de las... ¿Alguien ve algo de fútbol americano? ¿O están curadísimos del fútbol americano? ¿Alguien ve fútbol americano? No. Yo no veo fútbol americano. No. En Ecuador no es nada famoso. Bueno, hicieron una investigación con los cerebros del fútbol, de 110 jugadores del fútbol americano. Y lo que descubrieron es que por los golpes habían desarrollado una enfermedad degenerativa que tenía diferentes consecuencias súper graves para la salud de todos ellos. Entonces, cuando uno piensa en cerebro, ¿en qué piensa? Eso es como un ejercicio analítico, ¿no? Esto de encontrar los símbolos. ¿En qué piensan? Entonces ellos dijeron, bueno, cuando la gente piensa en cerebro, pues se imagina como una resonancia tal vez. Entonces, ¿qué tal si agarramos ese? No pusieron, miren ustedes la elección, no ponen a los futbolistas que son grandes figuras, sino que dicen, bueno, vamos a poner el elemento principal del que vamos a hablar. Y además que no es un cerebro, ellos quieren mostrar que es que esto le está pasando a 110 jugadores, ¿no? Entonces eligen el símbolo que es el cerebro de una resonancia en diferentes cortes de la máquina y te muestran, y ya tú dices, pues pucha, es que esto le está pasando a mucha gente, tipo son 110 cerebros, no un número, sino gente que tiene el cerebro con problemas a partir de este juego, pues que tiene ciertas reglas un poco polémicas. A eso me refiero cuando hablo de que no recordamos las palabras, sino que recordamos el sentido. ¿Cuáles son esos elementos culturales
que ya significan algo y de los que ustedes se pueden agarrar para tener licencias creativas y mostrarnos un mundo nuevo. Este ejemplo de Matar en México, de Animal Político, por ejemplo, va a describir todo lo que implica el proceso para resolver un homicidio y toda la violencia súper recrudecida en este país. Entonces lo que hicieron fue usar los elementos de la cultura policíaca, ¿no? Entonces los folders, las fotos, todo lo que es como remarcar los expedientes, ¿no? Y todo esto empieza a ser, esto que hablábamos ahora de cómo construir un universo propio. Es decir, yo veo este dibujo y veo esta presentación y yo ya sé que es Animal Político, digo, es hermoso y la próxima vez que lo vea en 10 años voy a decir, fue el informe de Animal Político. Así que piensen ustedes de sus historias, cuáles son esos elementos que ustedes podrían recuperar para utilizar. Y ahora ya vamos a empezar a ver, esta parte es el fin de la parte teórica. Tenemos, ¿cuánto tiempo nos queda? 30 minutos más también. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora, en estos 30 minutos, si quieren tomen agüita, yo voy a tomar agüita. ¿Qué toman ustedes? ¿Café? Acá toman mate, pero ¿Belu qué está tomando? ¿Mate o café? ¿O ninguna? No, ahora estoy con agua nomás. Pero tomen, un respiro. Nati respira. Perdón, yo sé que voy muy rápido, disculpen, pero son nuestras sesiones express. En esta media hora que nos queda, lo que vamos a hacer es, acá dicen Nesquik. Uy, ¿saben hace cuánto no tomo Nesquik? Me siento como una anciana. Yo creo que cuando uno envejece deja de tomar Nesquik. No dejen de tomar Nesquik. Hace 1000 no tomo, qué triste. Perdón, regreso. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a revisar diferentes ejemplos que estuvimos recopilando para ustedes. Son muy diversos, muy diversos. Algunos tienen que ver con temáticas de crímenes de odio, pero otros no. Y la idea es que ustedes se vayan como, tal vez los conocen, esperamos que no y que los sorprendan y las sorprendan, pero la idea es que les despierten como cositas en el cerebro y que digan, esto nos gustaría, esto tal vez, este elemento nos sirve, o de esta narrativa podemos utilizar este elemento. ¿Por qué? Porque nadie inventa nada de cero. La humanidad ha recorrido un largo camino del conocimiento como para que vengamos a inventar, para que vengamos a pretender hacer cosas de cero. Tipo, hay gente que ya recorrió un camino, diseñadores, periodistas, comunicadores, y si ya hicieron cosas que nos pueden inspirar, pues utilicémoslas, ¿no? Vamos a ver, estoy leyendo acá. Me encanta eso que no recordamos con las palabras, sino con el sentido. Es como la memoria es como súper visceral. No sé si a ustedes les pasa, pero hay cosas que yo veo y como que siento en el cuerpo a veces. Me evocan, o cosas muy pequeñitas me evocan cosas, bueno, ¿alguien vio Ratatouille? No, la comida esta que lo lleva a la infancia. Bueno, es literalmente así, encontrar esos elementos que enamoran a la audiencia, que dice, claro, tipo, esto, yo conecto con esto habla de mí, yo pertenezco a esta cultura. Así que bueno, vamos a ver los ejemplos. El primer ejemplo que les queremos contar y del que tuvimos un montón de aprendizajes fue Los derechos no se aíslan, que es una investigación federal que hicimos acá en Argentina, con más de 45 personas vinculadas a la comunicación, periodistas, diseñadoras, ilustradoras. Sam y Belu hicieron parte de esta investigación y fue un proceso de mucho aprendizaje, mucho, para todas las que hicimos parte y todos los que hicimos parte de este proceso. Y quería contarles sobre cómo hicimos el tratamiento de las imágenes, porque uno de los desafíos que tuvimos con la investigación es que no íbamos a tener, como eran temas súper difíciles, con víctimas de violencias o con personas que habían atravesado situaciones súper complejas, sabíamos que no íbamos a tener acceso a imágenes de ellos y de ellas. Entonces lo que hicimos fue que estratégicamente pensamos en que todas las imágenes iban a ser ilustraciones. Para eso tuvimos una ilustradora que amamos con toda nuestra fuerza y corazón, que se llama Amparo. Un segundo, los derechos se aíslan. Amparo Guintón, la pueden buscar en redes. Y con todo el equipo editorial, esto incluyó a las periodistas, a las editoras, al equipo de comunicación, lo que hicimos fue literalmente hacer bocetos. Después las invito a que nos vayan a visitar y lean las historias.
hicimos bocetos sobre cómo se verían las protagonistas de nuestras historias, ¿no? Cómo se iba a ver la chica trans, cómo se iba a ver una persona que había sufrido violencia obstétrica, cómo íbamos a representar a una chica del norte argentino, cómo íbamos a representar esa variedad que era nuestra población argentina dentro de esta investigación, y eso implicaba que hubiera diversidad de cuerpos, que hubiera diversidad de tonos de piel, que hubiera representatividad incluso, por ejemplo, no habíamos pensado cosas que nos parecían como triviales en un inicio por desconocimiento no tenemos a nadie, nos dimos cuenta que, por ejemplo, no teníamos tantos cuerpos diversos como nos imaginábamos a la hora de que hicimos como un estudio más en detalle. No teníamos a nadie con lentes, no había nadie con lentes, teníamos como 70 personas y no había nadie que tuviera gafas. A ese detalle como que nos fuimos, desde lo más grande que era variedad, que fuéramos respetuosos de la diferencia étnica de los pueblos originarios en Argentina, hasta diversidad de cuerpos, hasta que fuéramos fieles a los retratos de las protagonistas que estábamos retratando. Y para eso hicimos como un trabajo colaborativo con las periodistas y con las editoras, en las que les pedimos que le preguntaran a sus protagonistas, por ejemplo, si querían que su retrato se pareciera a ellas o no. Y si quería que se pareciera a ellas, en qué podía parecerse y en qué no podía parecerse. Y creo, eso fue un trabajo que nos pusimos como objetivo de ser muy respetuosas en todo momento de las personas con las que estábamos construyendo estas historias. Y creo que aprendimos un montón. No sé si Belu tiene algo más para decir, o Sam, que hizo parte también de este proceso, pero fue un aprendizaje inmenso para todo el equipo. Seguramente de esto ustedes van a tener también un montón de cosas para aprender. Por ejemplo, para que se hagan una idea, en esta historia era una chica a la que le habían negado un proceso, esto es terrible, a la que le negaron un proceso médico durante meses, con un tema que ella tenía con su útero. Y cuando finalmente ella logra acceder al servicio de salud como correspondía, a través de una denuncia pública que hizo en redes sociales y que hizo mucho ruido y que terminó haciendo que la atendieran, el cáncer que tenía ya no se podía tratar de una manera simple, sino que tenían que hacerle otro tipo de tratamiento mucho más complicado. Entonces, inicialmente la habíamos retratado dentro del reloj de arena y como en una posición pasiva. Estaba como vencida, como sentada, y no nos habíamos dado cuenta como de ese pequeño detalle. Hasta que la reportera y la editora vieron la imagen y dijeron como, pero ella no está vencida, ella es una guerrera, tipo ella denunció, fue y puso en redes, hizo ruido con esto. No podemos retratarla de una manera pasiva cuando ella no es esa persona. Entonces, en ese círculo del trabajo colaborativo, lo que hicimos fue cambiar la posición, ponerla como que rompía el vidrio. Todos estos son trabajos que llevan un montón de tiempo como equipo y que hace que tengamos que discutir y que discutir en el sentido pues, positivo de poner posiciones sobre la mesa, ver qué opinamos todas y llegar a un buen puerto. Pero quería ponerles ese ejemplo para que ustedes vean como la importancia que van a tener las imágenes en sus historias y la importancia que es ser muy respetuosos y respetuosas con las protagonistas que vamos a retratar. Ahí les dejo, Sam, como siempre, el link. Así que bueno, esa es nuestra investigación federal. Ay, les cuento antes de que, Belu, perdón que se me iba a olvidar de contar esto. La investigación poderosa fue una investigación multiplataforma. Hicimos notas, 24 notas de todo el país que abordaban todas temáticas de acceso a derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia. Pero además de eso, de las notas, de la investigación y de las ilustraciones, nosotros hicimos videos que elegimos estratégicamente cuáles eran los temas que queríamos destacar. Y también hicimos 5 episodios de podcast, también uno sobre la temática de VIH, otro elegimos sobre violencia obstétrica, otro sobre el tema de acceso al aborto, otro sobre educación sexual integral y otro sobre un proceso para acceder a una fecundación in vitro de una pareja lesbiana.
Y para terminar hicimos infografías, tipo, eso fue como un trabajo maratónico. Hicimos de Sí, todo. y te invitaría a que llegues al final de la página porque creo que hay algo re lindo que se refería también a lo que vos decías para mostrar al final. Tienes razón. De la línea. Y al final, y también como parte de nuestro como sello editorial y de lo que nosotros consideramos que es como la comunicación como comprometida y que tenga esto de una vía posible a estos problemas, una salida posible, siempre pusimos, recuerda que si necesitas información, tienes dudas o consideras que tus derechos sexuales o reproductivos fueron vulnerados, puedes comunicarte a esta línea en todo el país. Y esto aparece en todas las publicaciones que hicimos, es decir, siempre hay una alternativa para poder denunciar si sus derechos fueron vulnerados. ¿Algo más que me haya olvidado? Y también, Nati, está bueno lo de contar la parte del podcast, por ejemplo, cómo es el desafío de ese trabajo colaborativo entre alguien que quizás está acostumbrado a escribir y que de repente quiere hacer un podcast, entonces cómo hacer que se encuentren el guión de una persona que está acostumbrada a hacer artículos o artículos largos, y hacer que se encuentren con un guión chiquito, atractivo, ¿no? Como toda esa parte de ir pensando en los formatos, en los lenguajes. Bueno, ese fue el gran desafío, porque éramos 45 personas que todas veníamos como de espacios muy diferentes, sobre todo el equipo multimedia con respecto a las periodistas que venían como de un periodismo más tradicional, y uno de los desafíos que les confesamos que no es que lo logramos superar al 100%, hoy vemos el resultado y decimos como, esto hubiéramos podido hacer mejor, porque siempre se puede hacer mejor, fue ese de poder ceder en algunas cosas para los nuevos formatos del periodismo digital. Tiene esta cosa de que no lo podemos contar todo, hay que elegir, hay que hacer como una curaduría de las historias, y pues esto es toda la historia que me llevaría a una nota de 20.000 caracteres. Bueno, no tengo 20.000 caracteres porque necesito hacer 2 episodios de podcast. ¿Cómo podemos reducir esa información, contar realmente lo esencial, que la gente se vaya con una idea clara de lo que pasó? Y eso fue un espacio de mediación muy grande con todos los equipos, pero creo que todas nos fuimos como con un aprendizaje, el equipo multimedia de cómo trabajaban los periodistas más tradicionales y las periodistas más tradicionales de cómo era el workflow para hacer productos multimedia. Creo que ese fue uno de los como grandes aprendizajes de esta investigación. Y además aprovecho para decirles que el otro gran aprendizaje fue que no se ejecuta nada hasta que no esté hiperchequeado. Es decir, no se graban episodios de podcast, no se hacen videos, hasta que toda la información no esté chequeada y ustedes estén seguras que la cifra que están dando ya atravesó por un proceso de fact-checking, porque el rehacer en multimedia es muy dispendioso, y yo sé que además ustedes tienen como semanas muy acotadas, tienen como un plan de producción que tienen que respetar, entonces piensen cómo van a escalar eso para que les funcione. Y acá les voy a contar, a ver, ya vamos a ir al resto. Los aprendizajes de Chicas Poderosas, lo que les contaba, setear objetivos realistas. Descubrimos que hubiéramos podido hacer tal vez videos más cortos, por ejemplo, o que hubiéramos podido hacer tal vez 3 podcasts en lugar de 5 para poder tratar en más profundidad algunas cosas, o directamente que el proyecto durara más semanas. La preproducción es el alma del proyecto, no subestimen la preproducción. No graben guiones antes del fact-checking, busquen referencias gráficas que tienen que ver con todo lo que hablábamos antes de hacer una búsqueda previa, y calcular el tiempo por 2 del feedback. Consideren, no sean optimistas en este sentido y sean pesimistas, tipo, calcúlenle terminar una semana antes a todo para que puedan tener y disfrutar más el proceso. Estar corriendo al final no es un buen negocio mental. Y esta guía seguramente después Sam les va a hacer llegar. Nosotros hicimos como, para esto que les contaba de cómo era el tratamiento de imágenes, nos basamos en una caja de herramientas para un periodismo libre de violencias que hizo LATFEM, ¿cierto? Disculpen que hizo LATFEM, y que es súper completo, seguramente Sam se los va a compartir, pero como highlights que tuvimos fue esto que les contaba de proteger la identidad y la dignidad de las personas,
siempre ser súper transparentes con esas personas de qué se va a mostrar sobre ellas si acceden a video, qué se va a mostrar, qué se va a escuchar de ellas si acceden a podcast, cómo quieren ser retratadas, quieren parecerse a esa figura que ustedes van a hacer en ilustración o prefieren no parecerse. En nuestro caso hubo personas que nos dijeron, no quiero que se parezca a mí en nada, no quiero aparecer, y tuvimos que hacer dibujos mucho más abstractos, diversidad de razas, etnias, y esto ustedes seguramente ya lo saben y entiendo que han tenido talleres sobre esto, pero nunca sobra decirlo, de evitar el morbo, el sensacionalismo, no sexualizar, no cosificar, intentar que siempre los roles en los que representamos no estén cayendo en estereotipos para cualquier identidad de género que estemos presentando. Y siempre, muy importante, esto de representar las redes de apoyo y cuidados, que fue lo que hicimos dentro de las notas. Las periodistas lo hicieron, pero además nosotros siempre pusimos como esta alternativa de qué puedes hacer si tus derechos están siendo violentados. Creo que me queda poco tiempo, ¿cierto? Entonces, voy a mostrarles de los ejemplos que tenía, les voy a mostrar los que creo que son más representativos de la temática, si les parece bien. A ver, les voy a mostrar primero este, que es un desmontaje, no sé cómo se dice. Tira abajo un estereotipo, la gente de Correspondent, con una cosa que se llama White Maps. Un segundo, que no tengo el link acá. ¿Ustedes cómo creen que se representa la migración normalmente? ¿Cuáles son los estereotipos que hay sobre la migración? ¿Cómo somos los migrantes? Estaba recién leyendo que en los términos se utiliza mucho esto de la oleada. ¿Se me escucha? Oleada. Y que eso como que en la violencia simbólica hacía que las personas teman ahogarse en la oleada de migrantes. Entonces, literalmente, exactamente, así es. Entonces, la gente de Correspondent, que hace todo bien en la vida, lo que hizo fue mostrarnos cómo los mapas en medio nos estaban haciendo más negativos sobre los migrantes, ¿no? Entonces, les voy a ir directamente acá. Entonces, muestran este mapa, ¿no? Dice, miren cómo están presentando los flujos migratorios, estas flechas, ¿no? Entonces dice, bueno, esta es la gente que está entrando a Europa, ¿no? 5.000, 23.000 flechas, ¿no? Entonces dice, bueno, estas flechas parecen como que dan una sensación de que Europa está bajo ataque, ¿no? Nos están atacando, viene gente de todas partes, nos caen encima. Entonces, bueno, ¿qué tal si las hacemos como menos alarmantes? ¿Qué tal si las hacemos más flaquitas, no? Entonces las vamos a hacer más flaquitas. Y después dice, ¿qué tal si mostramos, esperen acá abajo, ¿qué tal si cambiamos el color? Si en lugar de ser rojo, como alarma, lo que hacemos es que las ponemos de otro color, azul. ¿Qué tal? Voy a ir a las partes como más importantes. ¿Qué tal si las hacemos de un grosor diferente para que no parezca como que están entrando? ¿Qué tal si en lugar de flechas, ¿no? Usamos puntos, que son como zonas? Y así te van desarmando todo. Y dice, ¿y qué tal si en lugar de mapas mostramos personas, ¿no? Entonces, ven cómo esto lo que hace es que desarma todo un estereotipo de algo que hemos hecho históricamente de una manera, tipo, todos los medios hemos presentado la migración con flechas, gente entrando y saliendo de los países, ¿no? Entonces ellos, a través de esta narrativa, lo que hacen es que desmontan un estereotipo, tipo, esto no es tan, no, dejemos de mostrar esto como si fuera un ataque militar, y estamos nosotros acá, bajo el ataque del mundo, y empezamos a mostrar cuáles son los problemas que tiene esta gente, y que no son flechas, sino humanos. Después, el segundo ejemplo que les quiero mostrar es este del New York Times, que se llama America's Mothers Are in Crisis. ¿Alguien lo vio por ahí? De pronto. Todavía no, ¿cierto? Muy bueno. Bueno, este especial del New York Times, que es mezcla audio, mezcla diferentes formatos, lo que hicieron fue que abrieron una línea para que las mamás llamaran a hablar de lo que les estaba pasando en la pandemia, ¿no? Les voy a poner para que escuchen. Un segundo.
the New York Times Primal Scream line, where the floor is yours to yell, laugh, cry, or vent for a solid minute. I just wanted to say, I'm so sick of my goddamn kids. This pandemic has made me realize that maybe I'm not cut out to be a mother. I am doing my 6th load of laundry today. Oh, God, every day. I think. A mí me parece fabuloso. Le abren la línea a las madres para que digan todo eso que tienen prohibido, ¿no? Igual las madres está mal que digan que están agotadas, que están sobrepasadas. Y es hermoso cómo ellos, primero antes de venir a decirte, las madres de América les está pasando, no, les dan la voz primero. Cuando tú entras, lo primero que haces es escucharlas a ellas. Y después de que las escuchas, ellos te van a contar cosas, te van a decir, esto se llama así, estas son las notas que hicimos, los pueden recorrer, te dan números súper importantes. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos del arco narrativo? Entonces empieza arriba, tipo, gritos y una cosa intensa que está pasando, después baja y me cuenta de qué se trata, después me presenta una nota, después vuelve y me golpea otra vez con un audio, golpea pues en el sentido del shock y de narrativo, después me tira un número y va, ¿ven? Me va llevando a través de una narración general, no solamente de la historia, que ya yo necesito escuchar a todas estas mujeres. Digo, ¿qué les pasó, por favor? Y necesito estar ahí con ellas. El otro ejemplo que les voy a poner, los chéveres estos que después les van a compartir la presentación para los que no llegamos a ver. Este ejemplo es muy hermoso y se lo debemos a nuestra querida Belu, que es un reporte de ONU Mujeres que va a contar sobre la violencia contra las mujeres. Que sobre la violencia contra las mujeres al mismo tiempo se ha dicho muy poco y también se ha dicho mucho, ¿no? En el último tiempo hay un montón de información circulando sobre los tipos de violencia, números, cifras, femicidios, personas maltratadas, bueno. Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, lo que hicieron ellos es, miren, de esto quiero que vean la simplicidad. Y la simplicidad que implica renunciar a un montón de información. Piensen en todo lo que dejaron, piensen en la investigación que tuvieron que hacer para esto, ¿cierto? El tamaño de investigación. Y ahora piensen, ahora que vamos a ver, piensen en todo lo que no quedó. Y ahí van a ver ustedes cómo eso que, después les voy a preguntar eso que quedó por fuera, qué impacto tuvo. ¿Listo? O sea, violencia contra las mujeres, ¿no? Desde sea en el hogar, en la calle, en los conflictos armados, la violencia contra las mujeres y las niñas tiene proporciones pandémicas y ocurre en espacios públicos y privados. Esto es un storytelling. Yo voy scrollando y va apareciendo. Entonces, después me dice, la violencia se manifiesta de estas formas, ¿no? Compañero sentimental, violencia sexual, física. Se puede analizar entre cualquier tema. Entonces, yo voy a decir compañero sentimental. Le doy clic, ¿no? ¿Vieron lo que hablábamos antes de estos símbolos culturales? No, es decir, hay algo que contiene a otra persona, ¿no? Como una matrushkas que se llaman, que contiene, es decir, ella está dentro, está atrapada dentro de algo. Elemento principal, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Uno diría, pero que yo ¿por qué voy a explicar la violencia por un compañero sentimental? No, tipo como para que todo el mundo sabe lo que es eso, no. No dar nada por sentado. ¿Por qué? Porque ellos establecen ahí que todos los que estamos viendo esto vamos a tener la misma idea de lo que significa. Es decir, no estamos dejando que cada uno interprete qué podría ser, no. Es muy importante que todos estemos en el mismo código. Entonces hacen una descripción y después dicen datos básicos. Hay un dato a un lado, hay un dato al otro. Hay un tercer gráfico. Las leyes deben proteger a las mujeres. Información adicional. Listo. Voy al siguiente, es decir, ya me contaron todo de compañero, ¿no? Voy a ir a mutilación. Este me pareció hermoso. Entonces, la flor de lo que significan los genitales femeninos, ¿no? Pero le cae una daga. Que podría ser amarillista, pero ven cómo las sutilezas narrativas no lo hacen amarillista. Tipo, no están cortando a la mujer, no están clavándole nada a la mujer. La daga se clava en una flor.
Entonces ahí hay otra narrativa que no repite estos estereotipos violentos. Entonces me desplazo, que es la mutilación genital. Otra vez, no doy por sentado que la gente sabe, le explico, ya la gente se puede ir a conversar. Lo lindo de esto es que piensen en que su audiencia se tiene que poder ir con algo que aprendió, a conversar, a poderle decir a su mamá, oiga, ¿usted sabía que la mutilación genital era esto? ¿Cómo así que hay 3 de cada 4 mujeres les pasa este tema? La daga, datos básicos, 5, lo mismo. Y ya, esa es toda la información que me dieron de ese tema, ¿no? Y así con cada uno de los temas. Díganme ustedes qué pasó con la información. Yo odio hacer preguntas, pero me gusta que conversemos. ¿Qué pasa con lo que quedó afuera? ¿Cuál es el efecto que creen ustedes que genera lo que quedó afuera? Si quieren, voy a decir yo, porque tenemos poco tiempo. Quizás te da ganas de ir a seguir averiguando. Por ejemplo, en lo de la mutilación está como muy poca información, pero es tan impactante que una de ley dice, tengo que saber más de esto. Vas a abrir una ventana y te vas a ir a seguir buscando para vos mismo averiguar. O sea, te motiva a investigar por tu cuenta en lugar de decirte, oiga, usted que no sabe nada, aquí está toda la información, aprenda. Sino es más bien como, wow, yo quiero aprender por mi cuenta porque debe haber mucho más. Exactamente. Yo me imagino esto, no sé, Belu que sabe muchísimo más de organizaciones. En mi mente, este es el análisis que yo hago y por supuesto es para nutrirlo. Todo lo que quedó por fuera, lo que hizo fue limpiar el camino para que yo me pudiera concentrar en lo importante. Hay muchísimas más historias, pero ellos me contaron lo más relevante. ¿Y por qué yo creo que ellos cuentan lo más relevante? Porque la ONU sabe que para ellos es imposible contarlo todo. Ellos necesitan es que el tema se instale. Y las cifras son una manera hermosa de instalar un tema. Y entre más simple, más capacidad tiene de llegar a cualquier persona, de hacerse masivo. Si este texto lo puede leer, ¿vieron por qué ellos explican cuál es la descripción? Porque ellos necesitan que una persona de cualquier parte del mundo entienda de qué están hablando. Ya después los periodistas vamos a profundizar en eso y ellos saben que esto va a tener un impacto que crece, que la ola crece. Pero ese primer impacto de ellos es claro y certero y es limpio. A mí lo que más me impresiona es que es limpio. Yo lo voy a compartir con toda la gente que conozca porque es muy claro. Lo puede leer mi abuelita, lo puede leer mi hermana, lo puede leer mi mamá y todos van a entender de qué estamos hablando. Entonces está bueno que ustedes también limpien sus historias. En el storytelling, es la parte más dura, yo creo, del periodismo y de la comunicación, dejar cosas afuera. Pero es lo que permite que las historias tengan más power, más fuerza. Entre más directo sea la historia y más como un paquetito cerrado que yo le doy a alguien, es más fácil. Entre más dispersa, y yo no sé quién es el protagonista, no sé qué le pasó, pasaron muchas cosas, menos posibilidades tengo de quedarme leyéndola. Yo sé que ustedes quieren ir a ver el resto de cosas que están acá. Justo eso iba a decir, que quizá uno de los objetivos sea, porque me imagino que si capaz entraba en el primero y había demasiada información y me perdía y me cansaba, ya no buscaba en el resto. Entonces también como parte de como que pudiera salir y poder ver qué tiene el resto de iconos. Exactamente. Un objetivo para ellos es, por ejemplo, que se conozcan los tipos de violencia. No me interesa que sepan uno, yo necesito que la gente sepa que hay estos 5 tipos de violencia con las mujeres. Entonces ya uno se va de una manera muy simple con esa idea. Bueno, vamos a ir a otro que me gusta mucho. Esperen un segundo. Que es una investigación de la FEM en Argentina también, que se llama Sin Ley, Zona de Riesgo, que tuvo muchísimo impacto cuando salió acá en Argentina y creo que tuvo impacto por lo mismo, por la simplicidad de la narrativa, pero también porque ordenaron la información de una manera en la que podíamos ir haciendo un recorrido y podíamos ir como profundizando en las capas. No sé qué piensan de esto. Belu, ¿tienes algo para decir de esta que te gustó también a ti? Sí, me parece que está bueno que tocan como un tema como difícil, ¿no? Como que es esto, el tema del aborto y demás, y es como, es serio, pero a la vez tiene una estética como que no te aliena, pero también tiene como cierto, o sea, tiene un lindo diseño, no es simple, te hace como ir y querer investigar más, y también eso, como
a veces creo que hay mucho texto, pero como que te va llevando te destaca datos al costado, ¿no? Como, y te va llevando como por la historia sin que se sienta tan pesado y con esas cosas, ¿no? Como ese recordatorio de, ¿y por qué hacemos esto? Porque abortar es un derecho, ¿no? O sea, y las ilustraciones creo que funcionan bien, que también estos temas creo que seguro a todos nos va a pasar, que a veces es difícil no caer en el morbo, no exponer ni poner en riesgo por cuestiones de seguridad a las personas de las cuales vamos a estar hablando, a quienes vamos a estar entrevistando, y esto tiene como una resolución que se siente amigable, que no te aliena, pero a veces respetuosa, ¿no? Es seria, y nada, el especial está súper completo, después cuando Nati comparta, si quieren chusmear, la verdad que está bueno y nada, y en estos temas a veces cuesta, ¿no? Pensar esto que decía Nati de cómo lo hacemos como más atractivo, sin caer como en lugares morbosos ni que no respeten derechos, pero que lo resuelve bastante bien. Es sobre lo que acaba de decir Belu, algo tan simple como la elección del color. Miren, les quería compartir algo muy rápido de los derechos no se aíslan. Nosotros decíamos, bueno, ¿con qué se asocian los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, no? Aborteras, todas asesinas de bebés, todo ese discurso que ustedes conocen perfectamente que está instalado, ¿no? O que pretenden instalar. Entonces, nosotros dijimos, ¿a quién le queremos llegar? Bueno, a chicas de todo el país. Entonces, ¿qué tal si hacemos un mapa que muestre esta federalidad, ¿no? Que una chica del sur o del norte se pueda sentir incluida y que sepa que estamos contando historias de toda la región. Bueno, entonces nos vamos a alejar del verde. La tentación era el verde, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir por un color que no sea el verde y que genere empatía, ¿no? El morado, que es el color también del movimiento por las mujeres. Y así fuimos como tomando decisiones editoriales, porque nuestro objetivo es que la investigación saliera de nuestro círculo y que pudiera instalar temas en otros lugares. Por ejemplo, sobre el riesgo de nacer wichí, que es una historia súper difícil de violencia obstétrica, hubiéramos podido elegir mostrar a la chica, por ejemplo, que murió como súper trágica, en una posición como de como, no sé, sangre o espacios como en el que estuviera ella sola, y nosotros dijimos, no, tipo, ¿qué le pasa a esta chica? Es una chica wichí de una comunidad indígena de Argentina. ¿Qué le pasa? Lo que le pasa a ella, ¿le pasa solamente a ella? No, le pasa a toda su comunidad. Bueno, entonces ella no va a estar sola, ella va a estar con toda su familia, y va a estar de pie, y va a estar con sus hijos, pero al mismo tiempo no va a estar. Entonces fueron como todas las decisiones editoriales para no revictimizar a las personas que estamos retratando. Esa era como una lista que teníamos siempre con Sam y con el equipo de comunicación, era como no revictimizar, no mostrar a las personas como siempre han sido retratadas, sino cómo podemos hacer que se tenga una nueva perspectiva sobre esta problemática. Y después, ya para irnos, les quería mostrar, hay alguien que va a hacer, un equipo que va a hacer TikTok, ¿conocen? Es para mi tarea. De repente. Es para mi tarea, es un proyecto de una chica mexicana, que acá lo tengo, les voy a poner uno. Es un personaje, a mí me parece muy divertida. Les voy a poner. Hace 7 años, una investigación periodística en México develó una red de prostitución manejada por Cuauhtémoc de la Torre, el entonces líder del Partido Revolucionario Institucional, el mismo partido del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Luego de la investigación, que incluía audios, documentos y fotografías, Cuauhtémoc de la Torre presenta su renuncia al partido y son presentadas 3 denuncias ante la Fiscalía General de la República, la cual solo investigó las pruebas de Cuauhtémoc y no continuó con la acción penal en contra de los implicados en la red de prostitución. En 2019, 5 años después. Bueno, las personas que van a hacer TikTok son mis ídolas de la vida, porque es un súper desafío, justamente por eso de todo lo que hay que dejar por fuera para que el mensaje sea todavía más directo. Y creo que también es hermoso porque van a llegar a una audiencia joven que está súper necesitada de conocer estas temáticas. Lo que les quería decir con la chica de Es para mi tarea es que a mí me parece que ella cuando ella toca muchísimos temas de género, lo hace de una manera que lo que a mí me gusta es que le saca un poco a veces como el dramatismo, que a veces tendemos a pensar que cuando hay que contar temas duros hay que ser dramáticos. Entonces eso se ve mucho en la tele, que van a narrar un femicidio y ponen voz de drama y está pasando algo terrible. Es como tipo, no, ¿por qué? Ya la historia es dura, no repitamos esta narrativa. ¿Cómo podemos hacerlo más cercano? ¿Cómo podemos hacer que la persona
se sienta como cerca, pero no porque necesariamente hagamos espectacularización de esta situación. Así que los invito a verla porque es muy interesante. Baila, hace de todo, me encanta, soy fan. Yo la conocí a ella en un panel que estuvimos y algo que me impactó mucho que ella mencionó es que decía que no tienes que poner lo necesario para contar una historia, sino lo esencial. Exactamente. ¿Qué es lo que hizo la ONU? Puso solamente lo esencial. ¿Sí? ¿Con qué quieren? Imagínense ustedes esta pregunta, yo diría que nos la tenemos que tatuar todos porque se nos olvida mucho. La pregunta es, ¿qué quiero que pero tiene que ser una línea de la respuesta? ¿Qué quiero que la persona que vea esta historia se lleve? Tipo, necesito que se lleve este dato y esta conclusión. Necesito que recuerde esta frase. Necesito que recuerde que después, cuando le vaya a contar a otra persona, lo que le cuente sea esto. Eso es lo que ustedes necesitan buscar. Si es muy difuso, si ustedes empiezan a contarle eso a alguien, hagan el ejercicio entre ustedes cuando se reúnan a trabajar. Si usted le pregunta a su compañera de qué se trata nuestra historia y su amiga empieza a hablar y lleva 10 minutos explicando, algo malo está pasando. Ustedes tienen que poder describir su historia en por lo menos 2 o 3 líneas. Esta historia es la historia de tal y tal persona a la que le pasa esto y es importante por tal y tal motivo. Listo, ok. Porque eso es lo que ustedes necesitan que se afirme en la audiencia. Van a ver dónde lo van a poner estratégicamente en su relato para que se vayan con eso. Ok, entonces cuando mi abuelita leyó y vino y me contó, me dice, Natalia, mira que leí una historia que decía esto. ¿No les pasa que a veces uno lee como cosas o ve un video y dice como, no me acuerdo de nada? Como que uno termina y dice, pero qué fue o un podcast que uno dice, pero qué fue lo que me contaron. Como, sí, hay cosas que tienen que quedar súper claras para la audiencia, como hay que machacárselas, pero no en la repetición, sino ver cómo se las introduce uno para que no se les olviden. Así que bueno, ya los que nos quedamos sin ver no se preocupen porque son de temas que son más generales, después van a poder chusmearlos porque les vamos a mandar. Revísenlo porque es espectacular, que es sobre el parto asistido en España, que es la historia de 5 mujeres. Ay no, esperen, sí se las voy a poner. Perdón, me voy a demorar un minuto más, pero es que esto lo tienen que ver porque es un espectáculo. ¿Cómo son los modelos de nacimientos respetados, de parto respetado, no? ¿Sabes? Como fete chicoteca, fete débil y no. Mami, la otra. Acá lo que ellos hicieron fue como un pequeño tráiler, ¿no? Preparé mentalmente de que si puedes, de que eres fuerte, porque si te agobias y te bloqueas, te vas a centrar en el dolor. Tener una persona acostada que sé que puede cuidar una mica el ambiente. Esto va a durar un minuto, entonces ahí me dicen, bueno, es interactivo todo el espacio. No se asusten que porque sea interactivo y ustedes no van a tener tiempo de hacer un desarrollo, quédense con los elementos narrativos de ellos, ¿no? Yo entré a la web y lo primero que hicieron fue explicarme cómo funcionaba y un tráiler. Ahora me va a decir, esto funciona así, yo ya lo leí, me van a dar indicaciones sobre cómo es toda la interactividad. El meu nom és Paula, Una vez yo entro y empieza. Miren, ellos lo que van a contar es una clínica de parto respetado en España, ¿no? Y tienen la historia de 5 mujeres. ¿Ustedes se imaginan el desorden que es contar todo eso? 5 mujeres pariendo, hay que explicar, hay que hablar de cosas técnicas, hay que explicar cómo darle espacio a que cada una explique cómo está viviendo ese proceso. Y lo que hicieron ellos fue que en la narrativa me lo dividieron en 5 momentos, que se llama la expectativa, lo prenatal, la dilatación, el nacimiento, el posparto y regresando a casa. ¿De qué sirve? Díganme ustedes qué les pasa cuando ven estas rayitas. ¿Qué les pasa cuando ya ven que hay 5? A mí me genera expectativa. Yo como que son como las stories, que uno ve las rayitas y uno necesita ir hasta la última rayita, a menos de que sea muy aburrido. Pero cuando te ordenan y tú ves que hay una estructura clara, uno dice, ok, tipo, esto está ordenado, hay paz mental, dice Sam. Totalmente. ¿Se acuerdan que hablábamos de ser guías, de que el storytelling era ser guía de la audiencia? Bueno, ellos están haciéndolo hermoso, porque ellos primero
para alguien que no sabe, de repente, por ejemplo, esto llega a una chica súper joven, o incluso grande, porque bueno, sobre todo el tema de nuestro cuerpo no sabemos nada. Yo aprendí un montón de cosas viéndolo. Así que yo dije, ok, hay 5 etapas. Digo, esto tiene 5 etapas. Ya ahí me ordenó. Yo ya sé que tengo que esperar 5. Después me dijo cómo se llamaban. Entonces yo ya sé que puedo ir yendo a la etapa que yo quiera. Supongamos que quiero saltar a la prenatal, supongamos que quiero saltar a la siguiente. Y lo que quiero que se lleven de estos es que ustedes pueden pensar, por ejemplo, cómo sería ese recorrido dentro de sus historias, cualquiera que sea el formato. ¿Cuál va a ser el arco de esa historia y cuáles etapas va a tener la persona? A veces no está tan claro en las historias y eso es una de las fallas más grandes que se encuentran en el tema del storytelling. Armen el arco narrativo de su historia. Así que bueno, ya para terminar les hice un resumen. Gracias por escucharme todo este rato y además hablar súper rápido de como una checklist, que sería como un resumen de todo lo que estuvimos hablando. Acuérdense, porque esta historia es relevante. Ustedes ya eligieron una historia, no es para que cambien la historia, sino para que vean si hay algún elemento que se les está pasando por fuera, de por qué esa historia es importante para la comunidad que ustedes buscan. ¿Cuál es la conclusión a la que me gustaría que llegue la audiencia? ¿Cuál es el sentimiento que ustedes quieren generar? Quiero que la gente se emocione de qué manera, quiero que se indigne, quiero que se esté alegre porque esta persona se redimió y logró sobrevivir a esta situación de violencia. Bueno, ustedes lo van a saber mejor que yo. Hagan una ruta de pre-producción y después de postproducción. Yo estuve viendo ahí que ustedes ya hicieron como por semanas. Ajusten esa preproducción, producción y postproducción a esto que les decía del feedback que vayan a tener con sus equipas. Lleven para atrás, terminen una semana antes, su mente se las va a agradecer. Ahí yo espero que Sam y Belu manden mensajes diciendo sí, porque lo hemos vivido. Usen un lenguaje claro. Para esto, filtrense ustedes y no tengan compasión. Si la persona que está escribiendo le manda a otra, le dice, mira, tipo, acá esto no se entiende, o estás usando palabras muy técnicas, o si ustedes no lo entienden, o pásenselo a alguien cercano, tipo, ¿usted entiende esto? ¿Queda claro? Hagan filtro. A veces los periodistas somos muy como, esto se entiende porque lo hice yo. No. A veces no se entiende y está buenísimo tener un feedback por fuera de nuestro mundo. Pásenselo a su novia, a su novio, acá le dicen chongo, no sé cómo se dice en Ecuador, a la persona que quieran, pero tengan un filtro externo. ¿Por qué? Porque después cuando ustedes publican, ahí ya no hay filtro, tipo, ahí ya no hay posibilidad. Ese filtro háganlo antes. Pensar para consumo mobile, prueben todo para celular, más allá de cualquiera que sea el formato, mándense, vean cómo se vería eso cuando alguien se lo manda por WhatsApp, que es por donde se distribuye un montón de contenido, cómo se ve si entro a Instagram, cómo se ve si entro a una página. Se consume bien, se ve bien, la letra está grande, no está grande, los colores son atractivos, son medio raros, el contraste de colores es muy importante. Son como detalles que pasamos por alto, pero son básicos. La estrategia de conversación, que con esto seguramente Sam les va a estar ayudando, que es que más allá del formato que ustedes hayan ideado, piensen, si es un podcast, si ustedes dicen, no, voy a ir a Spotify, bueno, ¿qué piezas podemos generar para derivar tráfico a Spotify? ¿Cómo podemos ayudar al equipo de comunicación para que ese trabajo periodístico se vea más? Es un video cortito en una story en la que la protagonista dice tal frase. Es una frase súper importante que dijeron estas 3 personas. Es esta cifra. Si piensen, hagan como el camino inverso. Ya lo hicimos, bueno, ahora ¿cómo hacemos que redes pueda aumentar el impacto? Que también es una manera de encontrar los ganchos, porque uno en esas piezas pone los ganchos, ¿no? Pone qué es lo más importante que yo encontré, entonces lo identifican y dicen, así la podemos vender. Nos tenemos que convertir en vendedores, nos falta un marketing en la facultad. Y después definir la identidad visual, que ustedes eso lo tienen súper claro, y la estrategia de difusión que va de mano con la estrategia de conversación, que es de qué quiero que la gente hable, cuál es de qué quiero que esto genere en nuestra audiencia, qué tipo de conversaciones queremos instalar y también cuáles no queremos instalar para tener cuidado de no ir a meter la pata con algo que no queramos que se vaya hacia ese lugar la conversación. Y después trabajar mucho como la gatita, ojalá con pelucas rosadas.
Y bueno, yo estoy hasta ahí, no sé si quieran hacerme alguna pregunta, si quieran que Yo comencemos de tengo una Sí, sí, algo. yo también. Yo. Sigue, no, sigue María. Gracias. No, bueno, primero, gracias, estuvo increíble el taller, así lo voy a guardar por siempre en mi corazón. Mi equipa Cuenca Queer va a ser un cómic, entonces solo quisiera saber si tienes recomendaciones en específico para este formato, para cómics, y también para ti, bueno, y todas las participantes, para todas las equipas del taller, si tienen como igual referentes que nos quieran mandar y decir como, este cómic es increíble, que nos manden nomás al chat. Buenísimo. Bueno, te cuento una experiencia que tuvieron el equipo de Chicas Poderosas. Si quieres, Belu, lo pongo y ¿quieres contarles tú cómo fue la dinámica con redacción? Sí. Yo, cuando decís eso, me quedo pensando de qué me está pidiendo que diga ahora. Quiero contarles brevemente que y también por ahí está bueno para pensar en el proceso. Hicimos una mediatón que fue como un proceso muy parecido a este colaborativo acá en Argentina, sobre una historia de cómo las niñas y los niños y adolescentes migrantes de Venezuela en Argentina se estaban adaptando. La publicamos en redacción y tuvo buena recepción, y que sepan que era una crónica eterna con videos, la verdad para mí era re linda, pero me gusta mucho el tema. Y como les interesó el tema, le querían dar una vuelta más desde el medio, que, bueno, redacción, no sé si conocen, que está bueno que lo miren porque hacen un periodismo con un enfoque bastante humano y tratan mucho temáticas sociales, y lo que hicieron fue trabajar con la equipa que había contado esa historia y desarrollar una especie de cómic corto en el que nosotros contábamos la historia de 4 o 5 niños, ellos se centraron en la historia de un niño, pero medio como también retomando, como decía antes Nati, ¿no? Como hay muchas cosas que quedaron afuera, pero que estaban nutriendo este cómic, y se enfocó en la historia de Dylan, que era un niño, y la verdad que terminó siendo como muy simpático. Se ve mucho más simple, pero probablemente mucha gente leyó ese cómic y no leyó la otra crónica, ¿no? Pues es otro tipo de formato también. Pero bueno, esto se dio de mucha investigación y muchas entrevistas, así de simplecito que se ve en una página, fue un trabajón también, solo eso. Acá está lo que sería como el producto original, que era, como dijo Belu, una nota larga y un video, varios videos realmente que entrevistaban a niños, que el video es hermoso, pueden ir a verlo después, pero ellos hicieron esto, dijeron como, bueno, ellos generalmente tienen este tipo de periodismo, que es súper interesante, que es súper visual, y también como condensar lo más importante, y pensaron en cómo esto se podía transformar para su audiencia, ¿no? Cómo esto se podía ver más como redacción, ¿no? Con esto de la identidad de la que hablábamos. Y para ellos, sin duda, era convertirlo en un cómic. Entonces, ahí toda la historia que contó Belu, y es muy lindo ver esto de cómo habita dos formatos diferentes, y cómo, sin duda, es como sacar el espíritu de la nota. Pero, ¿qué piensas tú de este? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Yo? La chica que preguntó. María, sí. Sí. No, sí. Sí, me gusta. Si quieres, Ya lo voy a leer más. podemos buscar referencias para pasarte de cómic. Yo tengo un amigo Javi, que hace la expliqueta. Después también sigan ese proyecto que es genial. Esperen, se los voy a pasar acá. La expliqueta. Él hace también mucha gráfica, cuenta historias con un estilo muy particular, y sabe muchísimo de cómic, así que le voy a pedir que nos pase refes y seguramente se las haga llegar a Sam para mandarles. Muchas gracias. Ya le busqué redacción y lo de Dylan y esta expliqueta. Muchas gracias. Muy bien. Yo también te quería preguntar una cosa, Natalia. Lo que hablabas en un principio sobre el tema como de cuando estabas hablando de que no te habían explicado eso del BPM, Jaime Altozano y todo eso. Yo tengo cierto conflicto en el tema de que siempre me digo a mí mismo que no debo subestimar como al público al que me dirijo. Y siempre tengo como esta duda de qué tanto debo contextualizar, qué tanto también debo explicar sobre una cosa, porque también, como te digo, no me gusta subestimar al público, pero tampoco me gusta dejarle en cero. Entonces siempre me pierdo en este hilo de
qué tanta información debo poner, y no sé cómo tú lidias con esto, como saber hasta qué punto si puedes como explicar algo y ya dejarlo ahí como para ya ingresar de neto a la historia, que es lo que verdaderamente importa. Genial. Yo creo que lo que puedes hacer ahí es, primero, identificar dónde se va a perder tu audiencia, es decir, cuáles son los datos que necesita para entender otros. Es como dejarles, como ponerles huellitas, ¿no? Como que, por ejemplo, yo no entendí lo que él dijo. Él después habló de VPN como si yo supiera, pero yo no sabía. Entonces, si hay un concepto que tú sabes que puede dejar por fuera la audiencia, acláralo. Para mí no se trata nunca de como subestimar la audiencia, y yo creo que antes la audiencia toma peor lo otro. Yo creo que es peor dejarla por fuera a subestimarla. Como tú explícales. De última, si yo sé lo que tú me estás explicando, voy más rápido. A mí no me molesta. Pero que no me dejes por fuera, sí me molesta. Porque es como que me perdí. Entonces ahí creo que está bueno que pienses, por ejemplo, cuando marques por qué este tema es relevante, y cuando marques en qué se va a diferenciar tu historia de otras historias que se han contado sobre ese tema, ahí creo que va a ser más claro en qué deberías hacer foco. Tipo, bueno, esto es la persona, tipo voy a dar, por ejemplo, un ejemplo acá, sobre el subregistro de femicidios y transfemicidios. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho saber de ese tema, cómo personalmente. Había leído, lo que ustedes contaron es que está invisibilizado, que hay un subregistro que no se sabe. Me gustaría, por ejemplo, saber qué pasa en otros países, como qué tan grave, vieron que uno siempre necesita como comparaciones en el mundo, bueno, qué tan grave es esta situación con respecto a otros, como estamos todos igual de jodidos o es algo que pasa solamente en Ecuador. Entonces ahí, esos son datos que ayudan como a contextualizar y que van ubicando a la audiencia. Entonces la audiencia dice, ok, esto es grave, tipo, estamos grave. O te dice, ay, no, es que no hay invisibilización generalizada en Latinoamérica. Pues ahí la gente podría decir, bueno, no estamos tan grave nosotros, estamos graves todos. Entonces son como pequeñas, como huellitas que le vas dejando para que entienda tu punto final. ¿Te acuerdas que hablamos como de trazar el arco de la historia? Tipo, la persona va a empezar acá y va a terminar acá. Entonces en ese arco, al final, para que entienda esto, yo necesité explicarle, por ejemplo, antes cómo funciona el sistema judicial en determinada provincia, se me ocurre eso. Por ejemplo, en Argentina cada provincia como maneja su propia jurisprudencia, ¿no? Entonces, de repente, si tú me dices que en X provincia no aplicaron tal protocolo, yo podría decir, ok, no lo aplicaron. Pero si tú me dices, no, es que es la única provincia que no lo aplicó por X y X motivo, porque esta provincia tiene la característica de que se maneja con otras reglas, entonces ahí tú me das información para poder entender el punto final de la historia. Cuéntame si fui clara o si todavía queda como en el aire. No, todo clarísimo. Más que nada es porque, o sea, un poquito te pongo en contexto que, porque era mi pregunta, era que, bueno, yo también hago bastante lo que es cómic y storytelling, y últimamente he estado muy conflictuado porque algunos de los cómics que yo he hecho, por ejemplo, te cuento un caso que pasó aquí, que una periodista dijo que niñas de 14 años consienten su violación, y yo explicaba el por qué eso estaba mal desde un punto legal, o sea, preguntando a un abogado y todo eso, pero yo no contextualicé en qué marco lo dijo eso. Y mucha gente me dijo, estás desinformando, y fue como una puñalada así muy grande que me digan eso, estás desinformando, eso es lo peor que me han dicho en mi vida. Entonces, por eso como digo, qué tanto, o sea, qué tanto también debo contextualizar, porque en ese cómic obviamente no iba a poner toda la entrevista de 1 hora para contextualizar en el marco en qué dijo ese argumento cuando estaba debatiendo sobre cuándo se legalizó acá el aborto por violación. Entonces, ese era como o sea, estoy como en ese conflicto de qué tanto puedo explicar o no, hay más que nada en formatos tan limitados como son el cómic. Y eso que tú dices que te pasó, si realmente cambiaba el contexto en el que la chica lo dijo o no cambiaba. Pues para mí no cambia, porque para mí no es justificable desde ningún punto, pero ¿cuál era el contraargumento que te dieron? O sea, el contraargumento era que supuestamente se estaba refiriendo al tema legal del COIP, pero aún así lo que estaba pasando es que ella estaba reafirmando su postura diciendo que estaba mal que se haya
despenalizado el aborto por violación. Y eso era o sea, eso era lo cuestionable, lo que estaba cuestionando directamente. Porque, o sea, no es que yo estaba como sacando de contexto la frase, sino que la gente decía, estás desinformando porque no estás poniendo todo el contexto en el que lo dijo. Entonces era como que no puedo poner la entrevista de 1 hora ahí. Entonces lo que hice fue, o sea, poner como el sweep up de Instagram y poner, si quieren saber en el contexto en que lo dijo, aquí está toda la entrevista completa. Entonces, pero igual, o sea, era como que eso de que estoy desinformando, como que sí me quedó esa espinita de cómo puedo hacer para que en verdad no pase eso, porque, o sea, en verdad había gente que no sabía que en el marco en que lo dijo y me parecía también súper, no sé, eficiente que me lo hayan dicho, o sea, como que para mejorar mis trabajos posteriormente. No, pero olvídate. No, viste que siempre le dicen a uno, hay que apreciar el feedback. Bueno, no siempre. Si la persona, acá estoy leyendo a tus compañeras que además pudieron ver tu trabajo, si no cambia, si no afecta, que hayas dejado por fuera el resultado final, esa información, digo, no hay argumento posible. Es decir, sí es difícil cuando cambia, cuando se saca de contexto algo y cambia eso que esa persona dijo. Pero si es lo mismo, no importa dónde lo haya dicho, digo, no hay ningún motivo. Sí creo que lo que podrías hacer, por ejemplo, ¿dónde se publicó el cómic? ¿Dónde normalmente los publicas? Yo tengo o sea, lo publico en Facebook y Instagram, tengo una plataforma que se llama Cazurrart, donde hago como storytelling y comunico ciertas cosas. Entonces, bueno, últimamente como que he tenido bastante repercusión en temas políticos y como que la gente me toma más en serio lo que hago. Y ahorita estoy sintiendo ese tema de, digamos, de que estoy desinformando y que tal vez alguna gente sí me utiliza a mí como su plataforma para informarse. Entonces, ahí o sea, el valor enorme que yo le doy a la información es porque siempre curo y ahora ya no hago, o sea, al principio sí tenía como esto de hacerlo a lo loco y no usar usar un lenguaje desde la violencia incluso a veces. Y eso ahora ya no lo hago porque sé que estoy informando y hay gente que me ve y me utiliza como plataforma para informar y es por eso que te digo que fue como una puñalada el hecho de que me hayan dicho estás desinformando, entonces fue como, o sea, qué tanto puedo poner y qué no, o sea, eso es como que siempre es mi cuestión, pero me alegra de que saber que como que sí hay un límite. Ahorita estoy leyendo los comentarios, entonces, muchas gracias. No te preocupes, pero para mí nos puede pasar a todos. A mí me dijeron hoy que desinformé, así que no te preocupes. Y no es lo que, por ejemplo, en mi caso, te cuento, y además ustedes me dicen de una vez, hay un chico que lo declararon, la muerte cerebral está considerada clínicamente como muerte, ¿no? La muerte cerebral es la muerte, en una de las manifestaciones de Colombia. Y lo que estamos comunicando es que lo asesinaron, porque el chico no va a volver de esa muerte, de ese estado vegetativo, ¿no? Entonces puse eso y una chica me mandó diciéndome que no estaba muerto, que estaba en la UCI. Pero el chico está en la UCI, que no lo habían asesinado, que estaba en la UCI. El chico está en la UCI esperando para donar sus órganos, porque es donante de órganos. Pero decir que el chico está vivo es una mentira. Tipo, el chico no está vivo, el chico clínicamente está como muerto, no está, sino lo tienen conectado, cuando le quiten el soporte vital va a morir. Entonces, yo entiendo lo que dices porque es muy difícil como esa precisión, pero en el caso que me estás contando, el mío es más border, por ejemplo, porque clínicamente el chico supuestamente está vivo, pero hace pues parte de la denuncia que está pasando en Colombia. Pero yo siento que no subestimes, no decir, cuenta lo que te parezca que tienes que contar, y si lo que estás diciendo no cambia nada el resultado final, no tengas miedo. Y también puedes pensar en cómo puedes poner como aclaraciones dentro del cómic o usar los espacios ¿cómo se llama? Los espacios de publicación del copy, por ejemplo, para explicar algo más, o lo que decías tú de poner el swipe up y decir que pueden ir a ver ese contenido en otra plataforma. Es imposible contarlo todo. Si no, es como documentales. Si hay que contar todos los detalles, todos haríamos libros para definir una situación. Es imposible resolverlo de esa manera. No te preocupes. Sí, muchas gracias, Natalia. Ahí tus compañeras te superbancaron, así que
salían todas a decir que no estaba mal. Hola, chicas. Yo tengo una pregunta. No sé si entra tanto en este taller, pero me gustaría hacerles una pregunta como que a todas las chicas poderosas. El tema en que nosotros vamos a tratar es de Anabel. Anabel era una niña que fue víctima de femicidio a los 13 años. Entonces, yo quisiera, no sé, pedirles como que un consejo o ustedes qué nos podrían aportar para abordar un tema que es de una menor de edad. Entonces, no sé qué cuidado debemos tener en en el tema o no sé, qué ideas nos pueden ayudar. Gaby, ahí quédense tranquilas, tranquiles, que vamos a hablar de esto un montón y de eso les voy a comentar cómo seguimos después de estos talleres, porque ustedes van a tener instancias de trabajo con sus editoras para ir justamente en estas cuestiones que no te podemos llegar a contestar en los 2 minutos que quedan, porque es súper complejo, pero no te preocupes que lo podemos hablar. No sé si queda alguna última pregunta para Nati, porque si no tenemos que hacer algunas cositas antes de despedirnos. ¿Alguna pregunta o comentario para Nati? ¿Más? ¿No? Nati, mil gracias. La verdad, creo que yo es la segunda vez que veo este taller, no me voy a mentir, y tomo notas y aprendo un montón cada vez, así que muchas gracias. Y le voy a pasar un segundito la palabra a Mila, que nos va a comentar algo sobre este taller. Hola chicos, Yo todavía, justo le quería pedir. disculpen, antes de que hagan todo lo institucional, les agradezco yo por sumarme a esta investigación. Como les dije al principio, es la primera vez que tengo contacto con personas de Ecuador así y me entusiasma muchísimo que sigamos conectándonos a través de Chicas Poderosas. Tienen ustedes un camino difícil pero hermoso y sus historias son súper valiosas y además súper diferentes, como la lista es como... yo felicitaba al equipo por la convocatoria también porque es una diversidad que muestra toda la complejidad que hay detrás de estas problemáticas, así que les mando toda la buena energía para lo que se les viene las próximas semanas, que le pongan todo el power, que se diviertan también haciéndolo, que lo disfruten y que sus historias lleguen a muchísimas partes. Obviamente después Belu y Sam y el equipo me va a estar compartiendo lo que hicieron. Yo voy a estar súper emocionada de ver el resultado de sus trabajos. Así que muchas gracias a ustedes por bancarme durante estas 2 horas, hora y media, disculpen, de conversación. Un abrazo para todas y todos. Chao, Nati. Gracias, Nati. Chicos, les quería pedir si pueden, le podemos regalar unas palabras a Nati, pueden poner en el chat lo que les pareció el taller, cómo se sintieron, así después hacemos una nube con esas palabras tipo cuadro y te lo regalamos, Nati. Me muero. Así que si quieren tomarse unos minutitos para eso, y porfa, no se vayan que tenemos que decirles más cosas, pero si se toman un par de minutitos, voy a mirar el reloj, son las 22:01:02. arranco con los anuncios parroquiales. Nada, Nati, hay mucho amor en este chat. Sacate screenshots para esos momentos que uno está medio bajón, esto te levanta el ánimo. Vale, me pongo a leer, no, el mundo no es malo, hay futuro, no soy tan terrible. Ah, eso es una genia. Esto es como terapia, ¿no? Esto es como 2 por 1. Estamos regalando la terapia a Nati, que está también atravesando una semana intensa siendo de Colombia y haciendo un trabajo que también síganla en redes. Nati estuvo ayudándonos a todos y a todos a entender lo que está pasando en Colombia. De verdad, síganla. Nati hace muchas cosas que no contó, así que ahí también. Les digo que por primera vez les voy a agradecer antes a ustedes porque por primera vez en una semana no pensé en lo que está pasando en Colombia y estuve como realmente en otro mundo, así que se los agradezco también por la buena energía que sentí en el chat y acá las personas que estuvieron conversando todo este rato. Un abrazo en serio. Te estamos mandando muchas energías de apoyo y palabras lindas por el chat. Bueno, estamos en 22:01, bueno, en Argentina, ustedes están en las 8:01, 20:01, perdón. Pero antes de cerrar y despedirnos por esta semana, quería contarles un poco de qué se viene. Entonces, como el taller de hoy y todos los talleres que tuvimos esta semana, la idea es que ahora
ustedes con sus equipas repiensen un poco la propuesta que nos hicieron, la propuesta que nosotras leímos, la propuesta que seleccionamos, y le den alguna vuelta si creen que hace falta. Nati hoy nos dejó un montón de preguntas, creo un montón, y los otros también, y seguro que los talleres de perspectiva de género, de verificación, todo lo que hablamos ayer de femicidios, travesticidios, nos dieron alguna idea de fuentes que podemos sumar, de arcos narrativos que podemos emprolijar, de ángulos, de temas que podemos incluir o sacar, y un pedido muy grande acá de que si habían propuesto muchos formatos, que nos concentremos en uno. ¿Por qué? Porque no tenemos tanto tiempo y preferimos ir en profundidad, entonces la idea es que nos enfoquemos en un formato. Lo que vamos a hacer es que mañana las compañeras nos van a apoyar mandándoles a ustedes un correo en el que van a tener toda la información de esta semana, tanto las presentaciones de los talleres, donde pueden acceder a los links como los que compartió Nati hoy y los compañeros en los días anteriores, y también los videos de los talleres por si tuvieron problemas de conexión o no se pudieron sumar alguno. Y les vamos a pedir ahí que hagan este ejercicio que les decía de reflexionar sobre la historia y repensarla junto a su equipa, y que entre cada equipa, o sea, cada equipa mande la respuesta a un formulario. Lo hacemos un formulario para que sea más rápido, donde les vamos a preguntar de vuelta, bueno, ¿cuál era la historia? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué dudas tienen también? ¿Cuál va a ser el formato que eligen? ¿Cuál es la estructura en la cual van a contar la historia? Y también les vamos a preguntar hacia el final si ustedes sienten o detectan ahora algún riesgo de seguridad en el desarrollo de este reportaje. Esto es importante, primero porque es fundamental que se sientan seguras, segures en todo sentido, emocional, físicamente, digitalmente. Entonces queremos que nos cuenten desde sus experiencias y perspectivas cómo lo ven. Sabemos que en muchos casos son temas sensibles, son temas complejos, entonces que podamos asegurarnos que estemos, o sea, sanos, salvos y seguras y segures, porque eso es fundamental. Y la semana que viene, el día jueves 13 de mayo a las 6 p.m., vamos a tener un taller un poquitín más largo, 2 horas y media, pero les prometo que se pasa bastante rápido, con las compañeras de la FLIP, que nos van a dar algunas herramientas concretas para preservar nuestra seguridad mental, física, emocional y digital en el proceso de estas historias. Es importante que estén, porque de verdad esto es para que ustedes tengan herramientas para hacer todo esto sin exponerse en ningún sentido. Así que es eso. Si hay dudas sobre el mail de mañana, lo tratamos de hacer bastante claro, pero también va a haber sorpresitas, creando expectativa para que haya buen click rate, open rate. Pero bueno, les vamos a mandar un mail explicando todo lo más claro posible. Si hay dudas, lo pueden responder a laboratorio@chicaspoderosas.org, pero acuérdense que lo que va a comenzar ahora es una etapa de trabajo editorial junto a sus editoras. Entonces nos vamos a estar reuniendo primero 1 hora para hablar en profundidad de esta historia revisada, que necesitamos que nos envíen para el miércoles que viene. De vuelta es un formulario que es bastante corto, y después de eso vamos a estar reuniéndonos cada equipa con su editora asignada, que vamos a asignar en un ratito, y con el resto de las equipas en una reunión semanal para que puedan, ahora aclarar fechas, para que puedan dar seguimiento a las historias durante todo el proceso. Entonces, para resumir, mañana les llega un mail con toda la información. El miércoles que viene les vamos a pedir que nos llenen el formulario, para el miércoles que viene, que llenen el formulario que va a estar en el correo, y el jueves, después de haber hecho el formulario, ya descansadas, nos vemos para hablar de seguridad. ¿Está bien? Si hay alguna pregunta sobre esto, vi manos levantadas. Gabriela, no sé si la levantaste.